Capítulo 51. Coraje. Primera parte. Yunmeng abundaba en los lagos. El muelle de Lotus, de la secta Yumenjang, la residencia de la secta más grande aquí, también fue construida cerca de un lago, comenzando desde el final del muelle de Lotus. Después de solo un rato de remar, uno vería un gran lago de loto de más de 100 millas de longitud. Las hojas anchas y verdes y las flores lisas y rosadas rozaban los hombros una contra la otra. Cuando soplaba la brisa, los pétalos y las hojas se balanceaban como si sintieran con la cabeza. En medio de la pureza y la gracia, uno también podría sentir una ingenua sensación de torpeza. El muelle de Lotus no era tan de otro mundo como las residencias de las otras sectas. Cerró sus puertas y se negó a permitir que los plebeyos se acercaran a un límite de millas de distancia. Los muelles justo enfrente de la entrada del muelle de Lotus a menudo rebosaban de vendedores que vendían vainas de semillas, castañas de agua y todo tipo de pasteles. Los niños mocosos de los hogares cercanos también podían colarse en los campos del muelle de Lotus para ver a los cultivadores practicar sus espadas. Tampoco serían regañados, incluso si los atrapaban. A veces incluso podían jugar con los discípulos de la secta Yang. Cuando Wei Wuxian era joven, solía disparar cometas en la orilla del lago de Lotus. Yan Chang miró fijamente su propia cometa, mirando de vez en cuando la de Wei Wuxian. La cometa de Wei Wuxian ya había volado alto en el cielo, pero todavía no tenía intención de sacar su arco. Con su mano derecha en sus cejas, sonrió mientras miraba hacia arriba, como si todavía sintiera que no estaba lo suficientemente lejos. Al ver que la cometa casi había salido del área donde estaba seguro que lograría derribarla, Yan Chang apretó los dientes. Posicionó su flecha y sacó el arco. La flecha de plumas blancas salió disparada. La cometa, pintada como un monstruo tuerto, fue perforada a través del ojo y cayó hacia abajo. Las cejas de Yan Chang se elevaron. —¿Golpeó? Justo después, preguntó. —El tuyo ya ha volado hasta ahora. ¿Estás seguro de que puedes golpearlo? Wei Wuxian: ¿Quieres adivinar? Finalmente, sacó una flecha y apuntó. Cuando el arco fue atraído al máximo, lo soltó rápidamente. Un golpe. Las cejas de Yan Chang se arrugaron nuevamente. Una joroba le atravesó la nariz. Todos los chicos guardaron sus arcos y fueron a recoger sus cometas para poder clasificar las distancias. La cometa más cercana recibiría la clasificación más baja. Cada vez, el último era el Shiri, que era el sexto mayor. Como de costumbre, pasaría algún tiempo riéndose de él. Sin embargo, su cara era bastante gruesa, así que no le importó en absoluto. Wei Wuxian fue el más alejado. El más cercano a él, el segundo clasificado, era la cometa de Yan Chang. Tanto Wei Wuxian como Yan Chang se sintieron demasiado vagos para ir a buscar las cometas. Los muchachos se apresuraron hacia el sinuoso pasillo construido sobre la superficie del agua. Estaban jugando, saltando arriba y abajo, cuando dos mujeres jóvenes y delgadas aparecieron ante ellas. Ambas estaban vestidas como sirvientas armadas, llevando consigo espadas cortas. La criada más alta, sosteniendo una cometa y una flecha, les bloqueó el camino. Ella preguntó fríamente: ¿De quién son estos? Todos los muchachos maldijeron en silencio su suerte al ver a las dos mujeres. Wei Wuxian se tocó la barbilla y dio un paso adelante. Son míos. La otra criada resopló. Eres honesto, ¿no? Se separaron y revelaron entre ellos a una mujer vestida de púrpura, que también llevaba una espada. La mujer tenía la piel cremosa y era bastante hermosa. Aunque sus rasgos dedicados mostraban cierta ferocidad, la comisura de sus labios yacían entre el ceño fruncido y una sonrisa. Era natural en las burlas. Al igual que Yan Chang, sus túnicas púrpuras que fluían envuelven su cintura delgada. Tanto su cara como su mano derecha, que descansaba sobre la empuñadura de su espada, eran tan frías como la piedra de jade. Llevaba un anillo adornado con amatista en el dedo índice de su mano derecha. Yan Chang sonrió cuando la vio. ¡Mamá! Mientras tanto, el resto de los chicos la saludaron con respeto. Señora Yu. Madame Yu era la madre de Yan Chang, Yu Ziyuan. Por supuesto, ella era la esposa de Yang Fengmian y solía cultivar con él también. Naturalmente, debería llamarse Madame Yang, pero, por alguna razón, todos siempre la habían llamado Señora Yu. Algunas personas adivinaron que era porque ella no quería tomar el apellido de su esposo debido a su personalidad asertiva. Sobre este asunto, ni el esposo ni la esposa en cuestión habían discutido nunca. Madame Yu vino de la prominente secta Mei Shan Yu. Ella ocupó el tercer lugar en su clan, por lo que también se la llamó Tercera Dama Yu. En el mundo de la cultivación, ella se llamaba Araña Violeta. Solo mencionar el nombre podría asustar a muchos. Desde que era joven, había tenido una personalidad fría y nunca se mostró tan simpática cuando conversaba con otros. Incluso después de casarse con Yang Fengmian, siempre había salido a cazar de noche.
No le gustaba demasiado quedarse en el muelle de loto de la secta Yang. Además de eso, donde vivía, en el muelle de loto, era diferente de donde lo hizo Jiang Fengmian. Ella tenía su propia área, donde solo ella y algunos de los miembros de la familia que habían traído de la secta Yu vivían. Las dos jóvenes, Jin Shu y Jin Shu, eran sus criadas de confianza. Nunca se apartaron de su lado. Madame Yu le dio a Yan Chang una mirada de reojo. «Ven, déjame verte». Yan Chang fue a su lado. Madame Yu apretó su brazo con sus delgados dedos. Luego le dio una fuerte palmada en el hombro, regañándole. «No hay ninguna mejora en tu cultivo en absoluto. Ya tienes 17 años, pero sigues siendo un niño ignorante, jugando con otros todo el tiempo. ¿Eres igual que los demás? ¿Quién sabe en qué alcantarillas salpicarán otras personas? Pero tú serás el líder de la secta Yang». Yan Chang tropezó por la bofetada. Con la cabeza baja, sin atreverse a protestar, Wei Wuxian lo entendió. Era evidente que lo estaba regañando de nuevo, ya sea obvio o no. A un lado, uno de sus shidi secretamente le sacó la lengua hacia él. Wei Wuxian levantó una ceja ante el shidi. «Señora Yu». «Wei Ying, ¿qué problema está provocando esta vez?». Wei Wuxian se adelantó, acostumbrado. Madame Yu lo regañó. «Eres así de nuevo. Si usted no busca un progreso, entonces no arrastre a Yan Chang para perder el tiempo con usted. Serás una mala influencia para él». Wei Wuxian parecía sorprendido. «¿No busco progreso? ¿Qué no soy yo el que más progresó en todo el muelle de Lotus?». Los jóvenes nunca fueron demasiado pacientes. No se sentirían satisfechos a menos que respondieran. Al escuchar esto, un aire de hostilidad apareció sobre la frente de Madame Yu. Yan Chang se apresuró. «Wei Wuxian, cállate». Se volvió hacia Madame Yu. «No es que queramos disparar cometas en el muelle de loto, pero en este momento, ¿no es que a ninguno de nosotros se nos permite salir? La secta Wen asignó todas las áreas de caza nocturna para sí misma. Incluso si quisiera cazar de noche no tengo a dónde ir. Quedarse en casa y no salir para provocar a luchar por la presa de la secta Wen, ¿no es esto lo que usted misma le dijo en claro a padre?». Madame Yu sonrió con amargura. «Me temo que esta vez, incluso si no quiere irse, tendrá que hacerlo de todos modos». Yan Chang no entendió. Madame Yu no les prestó más atención y caminó por el pasillo, con la barbilla en alto. Las dos criadas detrás de ella dispararon miradas feroces a Wei Wuxian y siguieron a su ama. Cuando llegó la noche, finalmente entendieron lo que había significado. Incluso si no quieres irte, tendrás que hacerlo de todos modos, resultó que la secta Che Shan-wen había ordenado a los enviados que pasaran mensajes. Debido a que otras sectas enseñaron mal y desperdiciaron talento, la secta Wen exigió a todas las sectas que enviaran al menos 20 discípulos a Chishan en 3 días, para que pudieran permitir que los expertos les enseñen. Yan Chang se sorprendió. ¿La gente de la secta Wen realmente dijo esto? ¿No conocen la vergüenza, verdad? Wei Wuxian. Bueno, piensan que son el sol que brilla sobre todas las sectas. No es la primera vez que la secta Wen es tan descarada. Aprovechando su gran secta y su fuerte influencia, había estado prohibiendo a las otras sectas cazar de noche desde el año pasado. ¿Cuánta presa, cuánta tierra ha robado? Jiang Fengmian estaba sentado en el primer asiento. «Mira tus palabras y come». Solo había 5 personas dentro del gran salón. Frente a todos había una pequeña mesa cuadrada, encima de la cual había algunos platos de comida. Con la cabeza baja, Wei Wuxian solo tuvo unos cuantos bocados cuando alguien tiró de la esquina de su manga. Dándose la vuelta, vio a Yan Yanli pasar por encima de un plato pequeño. Dentro del plato había una docena de semillas de loto, peladas, blandas y blancas, frescas y suculentas. La voz de Wei Wuxian era suave. «Shiyue, gracias». Yan Yanli sonrió. Esas características algo suaves se iluminaron inmediatamente con color. Yu Zixuan habló con frialdad. «¿Comer? Unos días después de esto, cuando estén en Chishan, ni siquiera sabremos si les dan algo de comida. ¿Por qué no pasar algunas comidas con hambre a partir de ahora? Que se acostumbre». Esta demanda de la secta Chishan-wen fue una que no pudieron rechazar. Innumerables precedentes podrían demostrar que si alguna secta se atreviera a desafiar sus órdenes, sería acusada de cosas extrañas como ser rebelde o destructiva, y con estas razones lo borrarían de manera justa y directa. Jiang Fengmian respondió con su voz tibia. «¿Por qué preocuparse de eso? No importa lo que venga en el futuro. La comida de hoy todavía se debe comer». Madame Yu no tenía paciencia. Ella golpeó la mesa. «¿Me estoy preocupando? Por supuesto que me estoy preocupando. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? ¿No escuchaste lo que dijo la persona de la secta Wen? Una simple criada se atreve a levantar la cabeza delante de mí. Los 20 discípulos que se envían deben incluir un discípulo del clan. ¿Qué significa eso? Significa que entre Eichen y Eili, uno de ellos debe ser incluido. ¿Enviado allí para hacer qué? ¿Ser enseñado?
¿Cómo cada secta enseña a sus propios discípulos? ¿Desde cuándo es el turno de la secta Wen para entrometerse? Esto está enviando personas para que jueguen, para que se retengan contra nosotros. Yang Yang. Mamá, no te enojes tanto. Yo iré solo. Madame Yu lo regañó. Por supuesto que irás, o si no, ¿iría tu hermana? Mírala, todavía felizmente pelando semillas de loto. Ailey, deja de pelarlos. ¿Por quién los estás pelando? Eres la ama, no el sirviente de alguien. Al escuchar la palabra sirviente, a Wei Wuxian no le importó mucho. Había terminado todas las semillas de loto en el plato de una vez, masticando mientras la dulzura suave y refrescante llenaba su boca. Yan Pengmian, por otro lado, levantó la cabeza ligeramente. Mi señora. Señora Yu. ¿Qué? ¿Me dijiste algo? ¿Servidor? ¿No quieres escuchar la palabra? Yan Pengmian, déjame preguntarte. ¿Esta vez tienes la intención de dejarlo ir? Yan Pengmian. Depende de sí mismo. Él puede ir si quiere. Wei Wuxian levantó la mano. Quiero ir. Madame Yu se rió con dureza. ¡Qué maravilloso! Él puede ir si quiere. Si no quiere, definitivamente es posible que se quede. ¿Por qué es que Eichen tiene que ir sin importar qué? Criando al hijo de otra persona con tanta pasión, líder de secta Yang, realmente eres una persona muy agradable. Había resentimiento dentro de su corazón. Ella simplemente quería dejar salir la ira, e incluso si no tenía sentido, todo el resto estaba en silencio mientras soportaba su temperamento. Yan Pengmian. Mi señora, estás cansada. ¿Por qué no vuelves y descansas? Yan Chang se quedó quieto mientras la miraba. Mamá. Madame Yu se levantó y se burló. ¿Qué quieres que haga? Al igual que tu padre, ¿quieres que me aguante la lengua? Realmente eres un idiota. Hace mucho tiempo te dije que nunca en tu vida podrías superar al que está sentado a tu lado. No sobre el cultivo, no sobre la caza nocturna, incluso sobre el tiro de cometas. No puedes superarlo. No se puede evitar. ¿Quién podría cambiar el hecho de que tu madre es peor que la de otro? Peor es, entonces. Tu madre siente injusticia por ti. Te dice innumerables veces que no debes perder el tiempo con él, pero aún lo estás defendiendo. ¿Cómo di a luz a un hijo como tú? Ella salió, sola, dejando a Yan Chang sentado allí, su tez cambiando entre púrpura y pálido. Yan Yanli puso en silencio un plato de semillas de loto ya peladas sobre su mesa. Después de sentarse un rato, Yan Pengmian habló. Esta noche contaré 18 personas más. Saldrán juntos al día siguiente. Yan Chang asintió, dudando si debía o no decir algo más. Nunca supo conversar con su padre, mientras que Wei Wuxian era competente. Terminando su sopa, respondió. Tío Yang, ¿no tienes nada que darnos? Yan Pengmian sonrió. Les di hace mucho tiempo. Tus espadas están a tu lado, y el adagio está en tu corazón. Wei Wuxian. Oh, para intentar lo imposible, ¿verdad? Yan Chang advirtió de inmediato. Esto no significa que debas provocar problemas a pesar de que sabes que vas a ser un desastre. El aire entre ellos finalmente se levantó. Al día siguiente, antes de partir, Yan Pengmian solo pronunció una frase después de informarles de las necesidades. Los discípulos de la secta Zhumingyang no son tan débiles como para romper solo una de las olas del mundo exterior. Yang Yanli los despidió y se quedó con ellos camino tras camino. Ella llenó los brazos de todos con todo tipo de bocadillos, temiendo que se murieran de hambre en la secta Chishanwen. Con la ropa rebosante de comida, los 20 muchachos partieron del muelle de Loto. Dentro del tiempo que la secta Wen había establecido, llegaron al sector designado de adoctrinamiento ubicado en Chishan. Un número de discípulos vino de cada secta, ya sea grande o pequeña. Todos ellos eran juniors. Entre los cientos de personas bastante chicos se conocían. En grupos de 3 o 7, todos conversaban en voz baja. Ninguno de sus rostros era agradable. Parecía que todos estaban reunidos aquí sin usar el medio más agradable. Al mirar a su alrededor, Wei Wuxian comentó. Como era de esperar, la gente también vino de Gusu. No sabía por qué, pero todos los chicos enviados desde la secta Gusulang parecían algo pálidos. La cara de Lang Wangji estaba especialmente pálida, pero su expresión seguía tan helada como siempre, alejándolo de todos los demás. Con la espada Baiken en la espalda, estaba solo, sin nadie a su alrededor. Wei Wuxian había querido acercarse a él y saludarlo, pero Yan Chang le advirtió. No causes ningún problema. Y entonces solo podía olvidarse de eso. De repente, una persona gritó órdenes frente a ellos, ordenando a todos los discípulos que se reunieran en formación ante una plataforma alta. Algunos de los discípulos de la secta Wen vinieron y reprendieron. ¡Silencio todos ustedes! ¡No hablen! La persona en la plataforma no era demasiado mayor que ellos, apareciendo alrededor de 18 o 19. Con el pecho hinchado, tenía rasgos que apenas se cruzaban con la palabra guapo, pero como su cabello se sentía un poco grasiento, por alguna razón, este fue el hijo más joven de la secta Chishan Wen, Wen Chao. Wen Shao
Realmente disfrutó mostrando su rostro. Se había alardeado entre las otras sectas en una serie de eventos, por lo que la gente no era ajena a su aspecto. Detrás de él había dos personas, una a la izquierda y la otra a la derecha. A la izquierda había una chica glamorosa, de estatura delgada, con cejas largas, ojos grandes y labios de color rojo fuego. La única mancha era el lunar negro sobre su labio superior. Se sentó en un lugar incómodo, como si siempre estuviera invitando a otros a desenterrarlo. A la derecha había un hombre alto, de hombros anchos, que parecía tener unos 20 años. Su rostro solo mostraba indiferencia, rodeado de un aire de frialdad. De pie en la mitad más alta de la colina, Wen Chao miró a todos, pareciendo bastante satisfecho consigo mismo. Agitó su mano. De ahora en adelante, uno por uno, entreguen sus espadas. Una conmoción comenzó entre la multitud. Alguien protestó. Las espadas siempre deben acompañar a los que se cultivan. ¿Por qué quieres que entreguemos nuestras espadas? Wen Chao. ¿Quién fue el que habló? ¿De qué secta? Avanza por tu cuenta. La persona que habló inmediatamente tuvo miedo de hablar. La multitud debajo de la plataforma finalmente se calmó, y Wen Chao finalmente quedó satisfecho. Es exactamente porque todavía hay discípulos como tú, que no saben nada de conducta, de cumplimiento, de humildad, que estoy aquí para adoctrinarte para que tus núcleos no se pudran. Ya eres tan ignorantemente audaz. Si sus costumbres no se enderezan ahora, en el futuro, naturalmente habrá quienes intenten desafiar a la autoridad y trepar por encima de la cabeza de la secta Wen. Aunque todos sabían que él pedía sus espadas por malas intenciones en mente, con la secta Cheshan-Wen como el sol al mediodía, todas las sectas estaban pisando hielo delgado, atreviéndose a no desafiarlo en lo más mínimo. Todos temían que si le causaban disgusto, se les acusaría junto con su secta, por lo que solo podían someterse a él. Yan Chan sostuvo a Wei Wuxian con firmeza. Wei Wuxian preguntó con voz baja. ¿Por qué me estás reteniendo? Yan Chan resopló. No hagas cosas insensatas. Wei Wuxian. Lo estás pensando demasiado. Incluso si este es tan grasiento que es asqueroso, no importa cuánto quiera golpearlo, no elegiré este momento y causaré problemas a nuestra secta. No te preocupes. Yan Chan. ¿Quieres meterlo en una bolsa y golpearlo nuevamente? Me temo que eso no funcionaría. ¿Ves a ese tipo al lado de Wen Chao? Sí, su cultivo es alto, pero su juventud no se mantiene lo suficientemente bien. Parece que fue un bloomer tardío. Su nombre es Wen Shiu-Liu, también conocido como la mano de fusión del núcleo. Es el sirviente mantenido al lado de Wen Chao, especialmente para protegerlo. No lo provoques. ¿La mano que funda el núcleo? Eso es correcto. Su par de palmas dan bastante miedo, y él es una ayuda para el tirano. Antes ayudó a Wen. Los dos miraron hacia adelante mientras susurraban. Al ver que uno de los sirvientes de la secta Wen se acercaba para quitarles las espadas, guardaron silencio de inmediato. Con confianza, Wei Wuxian desabrochó su espada y se la entregó. Al mismo tiempo, no pudo evitar mirar hacia el lado de la secta Wusulan. Originalmente pensó que Lan Wangji definitivamente se negaría a entregarlo. Inesperadamente, a pesar de que la cara de Lan Wangji estaba terriblemente fría, desató su espada de todos modos. La burla de Madame Yu se había convertido en una profecía. Al recibir el adoctrinamiento en Xishan, las comidas diarias eran realmente insípidas. Todos los bocadillos que Yan Yanli había colgado alrededor de sus cuerpos fueron quitados hace mucho tiempo. Además de eso, entre los jóvenes discípulos ninguno había practicado Inmedia todavía. No se puede decir que no fue difícil. El llamado adoctrinamiento de la secta Chisham-Wen incluyó solo la entrega de copias de Quinta Esencia de la secta Wen, folletos llenos de historia y citas de los líderes y mejores cultivadores de la secta Wen. Todos tenían uno. Se les exigió que los memorizaran bien y los tengan en cuenta en todo momento. Wen Chao, por otro lado, estaba parado sobre ellos todos los días. Daría un discurso a todos y pediría que lo animaran, que lo convirtieran en el modelo a seguir para cada palabra, cada acción. Durante las cacerías nocturnas, traía a los discípulos con él y los hacía correr al frente. Explorarían el camino, distraerían a los demonios y las bestias y lucharían con todo su esfuerzo, mientras él aparecía en el último momento y derribaba fácilmente a la presa que ya había sido golpeada por otros. Después de que le cortó la cabeza, iría alardeando de que venía de la victoria que había logrado solo. Si hubiera alguien a quien encontrar especialmente desagradable, los sacaría y los regañaría frente a otros, como si esa persona fuera más baja que incluso los cerdos. El año pasado, asistiendo a la conferencia de discusión de la secta Chisham-Wen, Wen Chao también entró en los terrenos junto con Wei Wuxian y los demás. El día de la competencia de tiro con arco, estaba completamente seguro de que ganaría el primer lugar, pensando que era natural que otras personas se dieran ante él. Como consecuencia, de los primeros 3 disparos, el primero fue un éxito, el segundo falló, y el tercero derribó el maniquí de papel equivocado. Debería haber salido de los terrenos de inmediato, pero se negó a hacerlo, y los demás dudaron en llamarlo. Al final, después de los cálculos, los 4 con los mejores resultados fueron Wei Wuxian, Lan Shichen,
Jin Sichuan y Lan Wangji. Si no fuera por tener que irse temprano, Lan Wangji podría haberlo hecho aún mejor. Wen Shao se sintió muy humillado y por eso estaba más resentido con esos 4. El que más sufrió fue Jin Sichuan. Creció después de haber sido acunado en las palmas de sus padres. Nunca antes había sufrido tanta humillación, si no fuera por la forma en que los otros discípulos de la secta Lanlinjin lo detuvieron y el hecho de que Wen Shuliu no fue fácil de tratar, se habría suicidado voluntariamente junto con Wen Shao el primer día. Por otro lado, Lan Wangji parecía estar en un estado de paz interior e indiferencia absoluta, como si su alma ya hubiera salido de su cuerpo. Y Wei Wuxian había pasado por años de los diversos métodos de regaño de Madame Yu cuando estaba en el muelle del loto. Comenzó a reírse cada vez que bajaba de la plataforma, apenas parpadeando ante esos momentos. Hoy, como de costumbre, los discípulos de la secta Wen despertaron nuevamente al grupo. Como un grupo de ganado, fueron conducidos hacia el próximo destino de sus cacerías nocturnas. El lugar al que iban esta vez se llamaba Montaña Cañada del Crepúsculo. Cuanto más adentraban en el bosque, más gruesas se volvían las ramas sobre sus cabezas, y las sombras debajo de ellas crecían. Aparte del sonido de las hojas y los pasos, no podían escuchar nada más. Las llamas de pájaros, bestias y escarabajos eran inusualmente perceptibles en medio del silencio. Después de un tiempo, el grupo se reunió con un arroyo. Esparcidas por todo el agua gorgoteando, había hojas de arce que flotaban a lo largo. La armonía del sonido y la vista diluyeron imperceptiblemente la atmósfera de desolación. Incluso se escucharon episodios de risas enfrente de ellos. Wei Wuxian y Yan Zhang caminaron mientras murmuraban insultos a los perros Wen de todas las formas posibles. Sin darse cuenta, se dio la vuelta, miró y vio una figura vestida de blanco. Lan Wangji no estaba muy lejos de él. Debido a su ritmo lento, Lan Wangji estaba hacia el final de la línea. En estos últimos días hubo muchas ocasiones en que Wei Wuxian quería acercarse a él y ponerse al día con lo que había estado sucediendo. Sin embargo, Lan Wangji se dio la vuelta cada vez que lo vio, y Yan Zhang también lo golpeó para no perder el tiempo. Ahora que estaban más cerca, no pudo evitar prestar más atención. Wei Wuxian de repente se dio cuenta de que, aunque Lan Wangji intentó caminar con la mayor normalidad posible, todavía se podía ver que su pierna derecha contactaba con el suelo más ligera que la izquierda, como si no pudiera presionarla. Al ver esto, Wei Wuxian disminuyó la velocidad para estar al lado de Lan Wangji. Caminando hombro con él, preguntó: ¿Qué le pasó a tu pierna? Capítulo 52. Coraje. Segunda parte. Lan Wangji miró directamente al frente. Nada. Wei Wuxian: Ya estamos familiarizados, ¿no? Qué frío, ni siquiera te molestas en mirarme. ¿Tu pierna realmente está bien? Lan Wangji: No estamos familiarizados. Wei Wuxian se dio la vuelta y caminó de espaldas, decidido a hacer que Lan Wangji lo mirara a la cara. No te fuerces si no está bien. ¿Te duele o te rompe la pierna? ¿Cuándo sucedió? Justo cuando estaba a punto de decir ¿quieres que te lleve?, una brisa fragante repentinamente flotó alrededor de su nariz. Wei Wuxian se dio la vuelta y miró a un lado. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Al ver que había dejado de hablar abruptamente, Lan Wangji siguió su mirada. Vio a media docena de chicas caminando juntas. La del centro llevaba una capa de gasa sobre su abrigo de color escarlata pálido. Cuando soplaba el viento, la gasa se balanceaba. Su figura se veía excepcionalmente bien desde atrás. Esta cifra era lo que Wei Wuxian había estado mirando. Una de las chicas se rió. Mian Mian, tu bolsita de perfume es realmente algo especial. Después de usarlo, los errores realmente dejaron de aparecer. El aroma también es agradable. Parece que me siento mucho más despierta después de olerlo. La voz de la niña llamada Mian Mian era suave y dulce. Dentro del sobre está lleno de plantas medicinales picadas. Puede ser útil de muchas maneras. Todavía tengo algunos aquí. ¿Alguno de ustedes quiere uno? Wei Wuxian barrió como una ráfaga de viento premonitoria. Mian Mian, sálvame también a mí. La niña estaba sorprendida. No esperaba escuchar la voz de un extraño irrumpir tan repentinamente. Dándose la vuelta, reveló una cara bonita, que frunció el ceño ligeramente cuando preguntó: ¿Quién eres? ¿Por qué también me llamas Mian Mian? Wei Wuxian sonrió. Escuché que todos te llaman Mian Mian, así que pensé que era tu nombre. ¿Que no lo es? Lan Wangji los miró con frialdad. Al ver que estaba en eso otra vez, Yan Zhang puso los ojos en blanco con énfasis. Las mejillas de Mian Mian se sonrojaron. No puedes llamarme así. Wei Wuxian: ¿Por qué no? ¿Qué tal esto? Si me dices tu nombre, ya no te llamaré Mian Mian. ¿Qué piensas? ¿Por qué tengo que decírtelo solo porque le preguntaste? Antes de preguntar por el nombre de otra persona, primero debes decirle tu nombre, ¿no? Claro, si quieres mi nombre, recuérdalo.
Mi nombre es Yuan Dao. Mian Mian pronunció en silencio el nombre. Yuan Dao. Varias veces. No podía recordar si el joven maestro de alguna secta tenía ese nombre, pero a juzgar por el aire y la apariencia del niño, no creía que fuera el discípulo promedio. Mirando la sonrisa burlona en las comisuras de los labios de Wei Wuxian, no sabía lo que estaba pasando. De repente, la voz baja de Lan Wangji vino de al lado de ellos. Un juego de palabras. De inmediato se da cuenta de que había sido tomada de la línea de poesía, sus límites incesantes anhelan millas y millas, y él se estaba burlando de ella. Ella pisotó sus pies a pesar. ¿Quién te está llorando? No tienes cara. Las chicas colapsaron en un lío de risa, chillando. Wei Wuxian, realmente no tienes cara. Nunca había visto a alguien tan molesto como tú. Déjame decirte que se llama... Mian Mian los arrastró y se volvió para irse. Vamos, vamos. No se lo puedes decir a él. Wei Wuxian gritó desde atrás. Puedes irte, pero dame una bolsita, ¿no? ¿Me estás ignorando? No quieres si no lo haces. Buscaré otras personas y les preguntaré tu nombre. Debe haber alguien por ahí que esté dispuesto a decirme. Antes de que terminara, una bolsita de perfume voló frente a él. Aterrizó justo en el medio de su pecho. Con un ay, Wei Wuxian fingió como si le doliera el corazón, girando la bolsita alrededor de su mano, con sus cintas alrededor de su dedo. Incluso mientras caminaba de regreso a Lan Wangji, todavía estaba girando la bolsita, sonriendo. Al ver que la expresión de Lan Wangji se enfriaba, preguntó: ¿Qué? ¿Me estás mirando así de nuevo? Bien, ¿dónde estábamos? Continuemos. ¿Qué tal si te llevo en mi espalda? Lan Wangji lo miró en silencio. ¿Te comportas de una manera tan frívola con todos? Wei Wuxian pensó por un segundo. ¿Eso creo? Lan Wangji miró al suelo. Solo respondió un momento después. ¡Qué descarado! Pronunció las dos palabras con los dientes apretados, junto con un extraño odio. Ni siquiera consideró que fuera digno de darle a Wei Wuxian otra mirada. Lan Wangji se esforzó por acelerar y caminar más rápido. Al ver que se estaba forzando a sí mismo nuevamente, Wei Wuxian se apresuró. Bien, no tienes que caminar tan rápido, yo solo iré. Combinando 3 zancadas en 2, rápidamente alcanzó a Yan Chang. Sin embargo, Yan Chang tampoco lo miró bien. Habló amenazadoramente. Eres tan ridículo. Wei Wuxian. No es como si fueras Lan Shan ni nada. Entonces, ¿por qué dices tan ridículo como él? Su cara hoy es peor de lo que solía ser. ¿Qué le pasa a su pierna? Yan Chang habló con voz amarga. ¿Todavía tienes tiempo para prestarle atención? ¿Por qué no le prestas atención a ti mismo? No sé qué trucos planea ese idiota Wen Shao esta vez, haciéndonos buscar alguna entrada a la cueva aquí, en la cañada del crepúsculo. Esperemos que no sea como la última vez que nos hizo dar vueltas y ser escudos de carne. Uno de los discípulos a su lado susurró. Por supuesto que su rostro no es tan grandioso. El mes pasado, los recovecos de la nube se incendiaron. Aún no lo sabías, ¿verdad? Al escuchar esto, Wei Wuxian se sobresaltó. ¿Quemado? En los últimos días, Yan Chang había escuchado demasiadas de estas historias, por lo que no estaba tan sorprendido como Wei Wuxian. ¿Por la gente de la secta Wen? El discípulo. Puedes decir eso. También puedes decir que la propia secta Lan quemó todo. El hijo mayor de la secta Wen, Wen Shu, fue abuso. Acusó al líder de la secta Lan de algo y forzó a la gente de la secta Lan a quemar su propia residencia. Se le dieron nombres bonitos como limpiar el lugar para que renazca de la luz del fuego. La mayoría de los recovecos de las nubes y sus bosques circundantes han sido incendiados. Solo así, el paraíso de cientos de años había sido destruido. El líder de la secta Lan resultó gravemente herido. Ni siquiera sabemos si todavía está vivo. Bien, bien. Wei Wuxian. ¿La pierna de Lan Shan está relacionada con eso? El discípulo. Por supuesto, el primer lugar que Wen Shu ordenó que incendiaran fue el pabellón de la biblioteca. Declaró que enseñará una lección a cualquiera que no esté dispuesto a hacerlo. Lan Wangji se negó. Fue atacado por la gente de Wen Shu y le rompieron una pierna. Ni siquiera había sido curado todavía y lo arrastraron aquí nuevamente. ¿Quién sabe lo que están tratando de hacer? Wei Wuxian pensó con cuidado. En estos días, aparte de ser regañado por Wen Shao, Lan Wangji realmente no caminaba mucho. Siempre había estado de pie o sentado sin decir nada. Era alguien que valoraba la conducta adecuada más allá de cualquier cosa, por lo que, naturalmente, no dejó que nadie viera que su pierna había sido lesionada. Al ver que parecía querer ir a Lan Wangji nuevamente, Yan Chang alejó a Wei Wuxian. ¿Qué te pasa ahora? ¿Todavía te atreves a provocarlo? Realmente estás cavando tu propia tumba. Wei Wuxian. No voy a provocarlo. Mira su pierna. Ha estado en movimiento durante tantos días. El estado de su lesión debe haber empeorado. Se hizo notable probablemente solo porque realmente no podía ocultarlo por más tiempo. Si camina así, es probable que nunca más pueda usar su pierna. Lo voy a cargar. Yan Chang lo acercó aún más. No es como si estuvieras familiarizado con él. ¿No ves cuánto te odia? ¿Vas a llevarlo? Probablemente ni siquiera te quiera un paso más cerca de él. Wei Wuxian. Está bien si me odia. No lo odio. Lo pondré sobre mi espalda en el momento en que lo agarre.
¿Podría posiblemente estrangularme hasta la muerte mientras estoy boca arriba? Yan Chang advirtió. Ni siquiera somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cómo tenemos tiempo para preocuparnos por las trivialidades de los demás? Wei Wuxian. Primero, esto no es una trivialidad. En segundo lugar, cosas como esta, alguien tendría que preocuparse por ellas tarde o temprano. Mientras los dos discutían con voces bajas, uno de los sirvientes de la secta Wen se acercó y los regañó. No hablen entre ustedes. Mira lo que hacen. Después de que el criado iba y venía, una chica delicada se les acercó. Se llamaba Wang Lingyao. Ella era uno de los sirvientes que Wen Shao mantenía a su lado. Sin embargo, exactamente como ella le sirvió, todos lo sabían sin necesidad de explicarlo. Solía ser una sirvienta de la esposa principal de Wen Shao. Como tenía un aspecto bastante atractivo, se metió en su cama después de intercambiar algunas miradas con su amante. A medida que la posición de uno se eleva, los que lo rodean también reciben bendiciones. En el mundo del cultivo también apareció una cierta secta Jingshuang Wang. Como su poder espiritual era débil, no podía usar espadas de nivel superior, razón por la cual sostenía un largo hierro de marca en su mano. Todos los sirvientes de la secta Wen tenían una de estas planchas de marca. Sin la necesidad de calentarse, le dio una marca dolorosa a quien tocó. Sosteniéndolo en la mano, Wang Lingyao le regañó pomposamente. El joven maestro Wen le dijo que buscara la entrada. Entonces, ¿qué están haciendo susurrándose el uno al otro? En ese momento, incluso una simple sirvienta que se había ganado su posición arrastrándose en las sábanas de otra persona podía hincharse con tanta arrogancia ante estos. No estaban seguros de si reír o fruncir el ceño. De repente, alguien gritó desde un lado. ¡Lo encontré! Wang Lingyao no tuvo tiempo de prestarles más atención. Después de apresurarse, lo miró y luego sonrió. ¡Joven maestro Wen! ¡Lo encontraron! ¡La entrada! Era un agujero en el suelo, escondido bastante bien debajo de un viejo árbol de higuera con un tronco tan grande como el abrazo de 3 hombres. La primera razón por la que no pudieron encontrarla fue porque la entrada era bastante pequeña, ni siquiera de 5 pies de ancho, y la segunda, que las gruesas y enredadas raíces y enredaderas tejían una red firme, bloqueando la entrada. Por encima también había una capa de hojas y ramas, barro y piedra, y por lo tanto era casi imperceptible. Apartando las hojas podridas y el barro, cortando las raíces y el oscuro y misterioso agujero, había sido revelado. La entrada conducía a las profundidades subterráneas. El aire frío se hundió en la cara de todos, enviando escalofríos por la espalda. No se supo nada de la piedra que había sido arrojada dentro. Era como si se hubiera hundido en el mar. Wen Chao estaba extasiado. «¡Esto debe ser! ¡Rápido! ¡Todos! ¡Bajen!» Jin Zixuan no pudo aguantar más. Habló con frialdad. Nos trajiste aquí diciendo que estaremos cazando una bestia. Entonces, si puedo preguntar, ¿qué tipo de bestia es? Informarnos de antemano nos permitiría cooperar con más eficiencia para no estar tan confundidos como la última vez. Wen Shao. ¿Informarle? Se puso de pie, señalando primero a Jin Zixuan y luego a sí mismo. ¿Cuántas veces tengo que dejar en claro para que lo recuerdes? No te equivoques. Ustedes son solo los cultivadores que me sirven. Yo soy quien da las órdenes. No necesito que otro me diga sus sugerencias. Soy el único que dirige la batalla y comanda las tropas. También soy el único que puede conquistar a la bestia. Pronunció las palabras el único, con gran énfasis. La voz alta y el tono arrogante evocaron risas y odio dentro de los que escuchaban. Wang Lingyao lo regañó. ¿No escuchaste lo que dijo el joven maestro Wen? Baja, rápido. Jin Zixuan estaba de pie al frente, reprimiendo su ira. Levantó el borde de su túnica, agarró una de las enredaderas más gruesas y saltó sin dudarlo al agujero sin fin. Esta vez, Wei Wuxian podría relacionarse con sus sentimientos en un nivel profundo. No importa qué criaturas frecuentaran esta cueva, enfrentarlo sería mucho más cómodo que enfrentar a Wen Shao. Y los demás, si dejaban que este par de demonios dañara sus ojos por más tiempo, temía que realmente pudiera elegir perecer junto a ellos. Las personas que seguían a Jin Zixuan entraron al hoyo una por una. Como el grupo de discípulos reunidos por la fuerza les quitaron las espadas, solo podían arrastrarse lentamente. Las vides crecieron a lo largo de la pared del hoyo. Eran bastante resistentes, gruesas como las muñecas de los niños pequeños. Aferrado a eso, Wei Wuxian calculó en silencio lo profundo que iban a medida que se bajaba a un ritmo pausado. Sus pies finalmente tocaron el suelo después de deslizarse hacia abajo por casi 30 pies. Wen Shao gritó algunas cosas desde el suelo. Después de asegurarse de que estaban a salvo bajo tierra, voló con facilidad con la espada bajo los pies, y Wang Lingyao en sus brazos. Poco después, los discípulos y los sirvientes también aterrizaron uno por uno. Yan Chang susurró. Ojalá que la presa que quiere cazar esta vez no sea tan difícil. No sé si hay otras salidas aquí. Si el ghoul o la bestia se voltea dentro de aquí, una enredadera tan larga podría partirse por la mitad y nos sería difícil incluso huir. El resto del grupo estaba pensando en lo mismo.
No pudieron evitar mirar hacia la pequeña mancha blanca que era la entrada. Todos estaban preocupados. Wen Shao saltó de su espada. ¿Qué estás haciendo allí parado? ¿Necesitas que te enseñe qué hacer? ¡Ve! El grupo de los niños fue perseguido en las profundidades de la cueva. Como necesitaban explorar el camino en el frente, Wen Shao ordenó a sus sirvientes que les proporcionaran algunas antorchas. El techo de la cueva era alto y ancho, inalcanzable a la luz de las antorchas. Wei Wuxian prestó atención a todos los ecos. Sintió que cuanto más profundo iban, más espaciosos sonaban los ecos. Era probable que ya estuvieran a más de 100 pies bajo tierra. La gente en el frente se mantenía en alerta máxima. No sabían cuánto tiempo había pasado cuando finalmente llegaron ante un charco profundo de agua. Incluso si la piscina estuviera sobre el suelo, se consideraría un gran lago. El agua era misteriosamente negra. Los islotes de piedra de todos los tamaños también sobresalían de la superficie. No había otro camino delante de ellos. Pero, a pesar de que el camino estaba llegando a su fin, todavía no habían encontrado la presa de su cacería nocturna. Ni siquiera sabían qué era exactamente. El corazón de todos estaba lleno de incertidumbre, todavía rígidamente manteniendo su vigilancia. Como no habían visto a la bestia que esperaban, Wen Chao también se sintió irritado. Después de maldecir algunas palabras, de repente tuvo una idea. Encuentra a alguien, cuélgalo y deja salir un poco de sangre para traerlo. Las bestias generalmente ansiaban sangre más que nada. Definitivamente sería atraído por el aroma de la sangre y el ser humano inmóvil que cuelgan del aire. Wang Lingye respondió e inmediatamente señaló a una niña. Ella ordenó. ¿Qué tal ella? La chica fue la que repartió bolsitas de perfume en su camino hacia aquí. Mian, mian. De repente, elegida, su mente quedó completamente en blanco. Aunque esta elección de Wang Lingyao parecía aleatoria, en realidad lo había estado planeado durante mucho tiempo. La mayoría de las personas que las sectas enviaron aquí eran niños, por lo tanto, hacia las pocas chicas, Wen Shao no pudo evitar prestar más atención, especialmente a Mian Mian. Parecía hermosa, y Wen Shao la había acosado varias veces, aunque solo podía sufrir en silencio. Sin embargo, Wang Lingyao lo había visto y aborrecido todo. Mian Mian se dio cuenta de que ella realmente era la elegida. Con una cara llena de miedo, retrocedió unos pasos. Al ver que esta chica era la elegida por Wang Lingyao, Wen Shao recordó que nunca tuvo la oportunidad de tenerla todavía y sintió que sería una pena. ¿Esta? ¿Qué tal alguien más? Wang Lingyao parecía haber sido agraviada. ¿Por qué alguien más? Elijo a esta. No me digas que la extrañarás. Ella soltó su coquetería, y Wen Shao estaba sobre la luna con deleite. La mitad de su corazón ya se había derretido luego. Volviéndose para mirar la forma en que se vestía Mian Mian, estaba seguro de que ella no era parte del clan de la secta. Era como mucho una discípula, por lo que seguramente sería el cebo perfecto, ya que incluso si se hubiera ido, la secta no vendría a molestarlo. ¡Tonterías! ¿Por qué crees que la extrañaré? Haz lo que quieras. Todo depende de Yao Yao. Mian Mian sabía que si la colgaban, probablemente no podría volver con vida. Ella trató de huir, pero donde sea que huyó, la gente se dispersó a su alrededor. Justo cuando Wei Wuxian se retorció, Yan Chang lo sujetó firmemente. Mian Mian notó de repente que dos personas se quedaron quietas. Ella se escondió en sus espaldas al mismo tiempo temblando. Los dos eran Jin Zixuan y Lang Wenji. Cuando los sirvientes de la secta Wen, que estaban a punto de atar a Mian Mian, vieron que los dos no tenían intención de moverse, gritaron: ¡Muévete a un lado! Lang Wenji guardó silencio con indiferencia. Al ver que la situación no era buena, Wen Shao advirtió: ¿Por qué estás parado allí? ¿No puedes entender el lenguaje humano? ¿O quieres salvar a la damisela en apuros? Jin Zixuan levantó las cejas. ¿Eso es suficiente? ¿No fue suficiente para las personas ser escudos de carne para ti? ¿Y ahora quieres que los humanos vivos sangren para que los uses como cebo? Wei Wuxian encontró esto algo sorprendente, por lo que Jin Zixuan realmente tiene algo de valor. Wen Shao le señaló: ¿Se están rebelando contra mí? Déjame advertirte, te he estado tolerando durante mucho tiempo. Ahora mismo, cuelga el mocoso con tus propias manos, o de lo contrario, ninguna de las personas de tu secta puede esperar regresar. Jin Zixuan se burló y se negó a moverse. Lang Wenji también pareció no haber escuchado nada, tan inmóvil que parecía estar meditando. Sin embargo, uno de los discípulos de la secta Gusulan había estado temblando mientras escuchaba las amenazadoras palabras de Wen Shao. Finalmente, no pudo aguantar más mientras apresuraba, agarrando a Mian Mian y preparándose para atarla. Las cejas de Lang Wenji se pusieron rígidas. Inmediatamente golpeó al discípulo a un lado. Aunque no dijo nada, la forma en que miró al discípulo fue más que impotente. Lo que significaba esa mirada era claro para todos. Realmente es una pena que la secta Gusulan haya enseñado a un discípulo como tú. Los hombros del discípulo temblaron mientras retrocedían lentamente, incapaz de mirar a los ojos a los demás. Wei Wuxian le susurró a Yan Chan: a juzgar por la personalidad de Lan Shan, esto no irá bien. Yan Chan apretó los puños también.
En tal situación, era casi imposible cuidarse solo y esperar que no se perdiera sangre. Wen Shao se enfureció y gritó: ¿Cómo te atreves? ¡Mátalos! Algunos de los discípulos de la secta Wen desenvainaron sus espadas y corrieron hacia Lan Wangji y Jin Zixuan, la mano que derrite el núcleo. Wen Shuliu estaba detrás de Wen Shao, con las manos cruzadas detrás de él. Nunca atacó, como si pensara que no necesitaba hacerlo. Tenía razón, al ver que los dos muchachos estaban perdidos en términos de armamento y números absolutos, aún más, después de los últimos días de estar constantemente en movimiento, estaban en muy mal estado, sin mencionar que Lan Wangji había resultado herido. Definitivamente, no podría durar mucho. Al ver a sus subordinados pelear con los dos, Wen Shao parecía que su estado de ánimo era mucho mejor. Escupió: «Hablando conmigo, ¿qué crees que eres? Gente como tú realmente merece ser asesinada». Una voz sonriente vino desde un lado. Eso es correcto. Todos los que oprimen a otros y hacen el mal confinado en el poder de su clan deben ser asesinados. No solo eso, deberían ser decapitados por decenas de miles para injuriarlos para que los que están por venir tengan cuidado. Al escuchar esto, Wen Shao se dio la vuelta. ¿Qué dijiste? Wei Wuxian fingió estar sorprendido. ¿Necesitas que lo repita? Por supuesto. Todos los que oprimen a otros y hacen el mal, confiando en el poder de su clan, deben ser asesinados. No solo eso, deben ser decapitados por decenas de miles para injuriarlos para que los que están por venir tengan cuidado. ¿Lo escuchaste esta vez? Al escuchar esto, Wen Shuliu pareció reflexionar mientras miraba a Wei Wuxian. Wen Shao estalló. ¿Cómo te atreves a decir palabras tan absurdas, escandalosas y pretenciosas? Wei Wuxian primero levantó la camisura de sus labios con un pf. Luego, inmediatamente estalló en una risa desenfrenada. Bajo la mirada de asombro de todos, se rió tan fuerte que se quedó sin aliento, agarrando el hombro de Yan Chang mientras hablaba. ¿Absurdo? ¿Indignante? Diría que eres tú quien es todo eso. Wen Shao, ¿sabes quién fue el que dijo estas palabras? Estoy seguro de que no, ¿verdad? Déjame decirte, esto fue dicho por el cultivador más famoso de tu secta, el que fundó todo, Wen Mao. ¿Te atreviste a decir que uno de los comentarios de tu antepasado es absurdo e indignante? Bien dicho, muy bien dicho. Dentro de la quinta esencia de la secta Wen que se había dado a conocer, incluso los comentarios más pequeños podían analizarse una y otra vez. Sus profundos significados se jactaban con una extravagancia excepcional, y mucho menos memorizándolo bien. Wei Wuxian se sintió disgustado después de pasar las páginas. Sin embargo, encontró esta cita de Wen Mao bastante irónica, por lo que pudo recordarla con facilidad. La tez de Wen Shao cambió de rojo a blanco. Wei Wuxian agregó: «Correcto. ¿Cuál fue la acusación dada a quienes insultaron nuevamente a los famosos cultivadores de la secta Wen? ¿Cómo deberían ser castigados? Recuerdo que fue ejecución, ¿verdad? Sí, muy bien. Puedes morir ahora». Wen Shao no pudo contenerse por más tiempo. Desenvainó su espada y arremetió contra Wei Wuxian. Con eso, se lanzó fuera del rango de protección de Wen Shuliu. Wen Shuliu siempre había estado acostumbrado a defenderse de los ataques de otros. Nunca había esperado que Wen Shao se fuera por su propia voluntad. Ante la repentina dificultad, de alguna manera, no pudo reaccionar a tiempo. Por otro lado, cuando Wei Wuxian provocó a Wen Shao, estaba esperando precisamente el momento de la ira incontrolable. La sonrisa de sus labios no vaciló en absoluto cuando tocó con la velocidad del rayo. En una fracción de segundo, había arrebatado la espada e invirtió la situación sometiendo a Wen Shao con solo un movimiento. Con una mano agarrando a Wen Shao, saltó en un par de veces y aterrizó en uno de los islotes sobre la piscina, manteniendo su distancia de Wen Shuliu. Con su otra mano, presionó la espada en el cuello de Wen Shao, advirtiendo: «Nadie se mueve. Si no tienes cuidado, podría decidir dejar salir un poco de sangre de tu joven maestro Wen». Wen Shao gritó: «¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte!». Los discípulos que rodeaban a Lan Wangji y Jin Zixuan finalmente cesaron sus ataques. Wei Wuxian gritó: «Mano que se funde con el núcleo, tampoco te estás moviendo. Ya sabes cómo es el genio del líder de la secta Wen. Tu maestro está en mi mano. Si pierdes solo una gota de sangre, ninguna de las personas aquí debería esperar seguir viviendo, incluyéndote a ti». Wen Shuliu bajó los brazos como Wei Wuxian había esperado. Al ver que la situación estaba bajo control, Wei Wuxian estaba a punto de hablar cuando de repente sintió que todo el suelo debajo de él había temblado. Estaba en guardia de inmediato. «¿Yan Chang, es un terremoto?» Actualmente estaba dentro de una cueva subterránea. Si ocurriera un terremoto o un deslizamiento de tierra, sería extremadamente aterrador si su entrada fue bloqueada o si fueran enterrados vivos. Sin embargo, Yan Chang respondió: «¡No!». Pero Wei Wuxian sintió que el temblor del suelo se había intensificado. La hoja casi tocó la garganta de Wen Shao un par de veces, haciéndole gritar. Yan Chang inmediatamente gritó: «No es un terremoto. Lo que se mueve es lo que está bajo tus pies». Wei Wuxian también lo había notado. No era que el suelo estuviera temblando, sino el islote en el que aterrizó.
no solo estaba temblando, sino que también subía y subía. El área sobre la superficie del agua se hizo cada vez más grande. Finalmente se había dado cuenta. Esto no era un islote, sino una gran criatura que había estado oculta en las profundidades de la piscina. En este momento estaba de pie sobre el caparazón detrás de la bestia. Capítulo 53. Coraje. Tercera parte. El islote se movió rápidamente hacia la orilla. El acercamiento de la bestia extranjera trajo sobre ellos una tensión sin forma. Además de unos pocos, Lan Wangji, Jin Sichuan, Yan Chang y Wen Shuiliu, todos los demás seguían tambaleándose hacia atrás. Justo cuando todos pensaban que la criatura submarina se volcaría en cualquier momento, se detuvo. La bestia dormida había despertado porque Wei Wuxian saltó sobre su espalda. Ahora, Wei Wuxian no se atrevió a moverse precipitadamente, se quedó donde estaba y esperó. Sobre el agua oscura que rodeaba el islote había unas pocas hojas de arce de un tono rojo inusualmente brillante, que flotaban lentamente. Debajo de las hojas, dentro de las profundidades de la piscina, había algo que parecía un par de brillantes espejos de bronce. Los espejos de bronce se hicieron más y más grandes, cada vez más cerca. Wei Wuxian exclamó por lo bajo, arrastrando a Wen Shao. Dio un paso atrás justo cuando la superficie debajo de su pie tembló y de repente comenzó a elevarse. El islote se elevó en el aire. La gran cabeza de una bestia negra como el carbón. Encima de ella, un par de hojas de arce se elevaron fuera del agua. Bajo los gritos que variaban en tono, la bestia lentamente giró la cabeza, mirando con sus enormes ojos a los dos humanos en su espalda. La cabeza redonda de la bestia parecía bastante extraña, similar a la de una tortuga y la de una serpiente. Simplemente, mirando su cabeza sería más como una serpiente gigantesca, pero mirando su cuerpo, que ya se había levantado del agua, parecía más un... Wei Wuxian. ¡Qué gran tortuga! Esta no era la tortuga promedio. Si la tortuga se estrellara en el campo de entrenamiento de Muelle de Loto, su caparazón solo podría llenar todo el campo de artes marciales. Incluso 3 hombres fornidos no podrían abrazar su corona oscura. Mucho menos, la tortuga promedio no podía extender fuera de su caparazón la cabeza larga y sinuosa de una serpiente, dentro de ella, una boca llena de colmillos amarillos y entrecruzados. Y mucho menos crecer 4 garras afiladas que parecían bastante ágiles. Wei Wuxian se encontró con el par de grandes ojos dorados. Su pupila era solo una hendidura. Su grosor cambiaba, como si sus ojos estuvieran cambiando de enfoque y fuera de foco, no completamente capaces de decir qué era exactamente en su espalda. Parecía que la bestia también tenía la vista de una serpiente, no demasiado buena. Mientras no se moviera, tal vez no podría darse cuenta. De repente, 2 corrientes de vapor de agua salieron de sus fosas nasales. Las hojas de arce que habían estado flotando en el agua estaban cerca de su nariz. Expulsó el aire probablemente porque la estaban picando. Wei Wuxian seguía inmóvil, de pie como si fuera una estatua. Sin embargo, el ligero movimiento asustó la vida de Wen Shao. Wen Shao sabía que la bestia ansiaba la matanza más que nada. Al ver que de repente disparó vapor por la nariz, pensó que estaba a punto de ponerse furioso. Ignorando la espada por su cuello, gritó hacia Wen Shuliu, que estaba a la orilla. ¿Por qué no me has ayudado todavía? ¡Ayúdame ahora! ¿Qué estás esperando? Yan Chan maldijo con los dientes apretados. Entre las 2 cosas extrañas ante sus ojos, una de repente comenzó a temblar como un gusano y dejó escapar sonidos penetrantes. La bestia fue provocada de inmediato. Su cabeza en forma de serpiente se echó hacia atrás rápidamente antes de saltar inmediatamente. Sus colmillos amarillos y negros se abrieron de par en par cuando se abalanzó sobre su espalda. Wei Wuxian movió su brazo. La espada de Wen Shao voló con la velocidad de una flecha hacia donde debería estar el corazón de la bestia. Sin embargo, como estaba cubierto de escamas negras, la cabeza de la bestia era tan dura como una armadura, como si hubiera golpeado un trozo de hierro. La hoja de la espada emitió un rastro de chispas con un ruido metálico antes de caer al agua. La bestia pareció dudar. Sus grandes globos oculares se giraron para mirar el objeto delgado que brillaba incluso cuando estaba bajo el agua. Aprovechando la oportunidad, Wei Wuxian empujó hacia abajo con las piernas y saltó al aire junto con Wen Shao, a uno de los otros islotes, pensando para sí mismo: no me digas que esta también es una tortuga enorme. De repente, escuchó a Yan Chan gritar: ¡Cuidado con tu espalda! ¡Se acerca la mano de fusión de núcleos! Wei Wuxian se dio la vuelta, solo para ver un par de manos grandes cernirse sobre él sin hacer ruido. Involuntariamente, él se defendió para defenderse del ataque de Wen Shuliu. Podía sentir un poder proveniente de Wen Shuliu, inusualmente fuerte y oscuro, como si algo estuviera a punto de ser arrancado de su brazo. Wei Wuxian retiró su mano instintivamente, mientras que Wen Shuliu aprovechó la oportunidad para arrebatar a Wen Shao y aterrizar de nuevo en la orilla. Wei Wuxian maldijo por lo bajo y lo siguió hasta la orilla. Todos los discípulos de la secta Wen derribaron los arcos que habían estado sobre sus espaldas y se retiraron mientras apuntaban a la bestia. Las flechas dispararon por el aire como si fueran lluvia, tintineando cuando golpearon las escamas de la bestia y su caparazón.
Chispas volaron por todas partes. Aunque la batalla parecía ser bastante intensa, en realidad no tenía sentido. Ni una sola flecha había demostrado ser un golpe fatal. No hicieron nada más que rascar las picaduras de la bestia. La gran cabeza se movió a izquierda y derecha. La piel fuera de sus conchas parecía ser rocas negras llenas de grumos. Incluso si las flechas golpearan, no podrían ir más profundo. Wei Wuxian observó a uno de los discípulos de la secta Wen jadear mientras colocaba una flecha en su arco. Luchando para dibujar el arco, simplemente no pudo tirar de él hacia atrás. Finalmente, incapaz de tolerarlo, Wei Wuxian agarró el arco y pateó al discípulo a un lado. Quedaron 3 flechas en el carcaj. Los colocó en la proa de una vez. Tiró de la cuerda al máximo y apuntó. La cuerda del arco chirrió por su oreja. Justo cuando estaba a punto de soltarlo, un grito repentino vino detrás de él. El grito estaba lleno de miedo. Dándose la vuelta, Wei Wuxian vio a Wan Lingyao dar órdenes a 3 sirvientes. 2 de ellos sostuvieron brutalmente a Mian Mian en su lugar, apretando la cara, mientras que el otro levantó el hierro de marca en su mano y lo empujó hacia su cara. La punta de la plancha estaba tan caliente que chisporroteaba y brillaba con luz roja. Wei Wuxian estaba a cierta distancia de ellos. Al ver lo que estaba sucediendo, inmediatamente cambió la dirección de las flechas y soltó la cuerda. Las 3 flechas se dispararon a la vez y golpearon a cada una de las 3 personas. Sin hacer ruido, cayeron de espaldas al suelo. Sin embargo, antes de que la cuerda del arco dejara de vibrar, Wan Lingyao de repente agarró el hierro que también había caído. Agarrando el cabello de Mian Mian, ella nuevamente lo empujó hacia su cara. Aunque el nivel de cultivo de Wan Lingyao era extremadamente bajo, su movimiento fue rápido y cruel. Si realmente lo hiciera, incluso si Mian Mian pudiera mantener su ojo, su cara estaría completamente arruinada. Una mujer como ella, incluso en circunstancias tan peligrosas donde la gente estaba preparada para huir en cualquier momento, aún mantenía sus persistentes pensamientos de dañar a otros. Todos los otros discípulos estaban colocando sus flechas, manejando a la bestia con toda su atención. Nadie estaba cerca de estos dos. No había más flechas en Wei Wuxian, y no había suficiente tiempo para agarrarlas de otra persona. Ante la urgencia de estas circunstancias, se apresuró. Una mano golpeó el brazo con el que Wan Lingyao agarró el cabello de Mian Mian, y la otra aterrizó con fuerza en su pecho. Habiendo aprendido el ataque, Wan Lingyao levantó una bocanada de sangre y voló hacia atrás. Sin embargo, la punta del hierro ya había presionado sobre el cofre de Wei Wuxian. Wei Wuxian percibió el olor de la ropa y la piel quemada, junto con el olor horrible de la carne cocinada. Debajo de su clavícula, cerca de su corazón, llegó un olor que ahogaba todo lo demás. Apretó los dientes, pero aún no pudo contener el rugido dolorido. Finalmente, dejándolo salir de su garganta, su golpe no fue en absoluto suave. Wan Lingyao salió volando. La sangre brotaba por todas partes y gimió tan pronto como ella tocó el suelo. La palma de Yan Chang fue hacia la coronilla de su cabeza. Wen Shao gritó: ¡Yao, Yao! ¡Yao, Yao! ¡Rápido! ¡Trae a Yao de vuelta aquí! Wen Shao frunció el ceño ligeramente. No dijo nada mientras se apresuraba. Se alejó de Yan Chang y llevó a Wan Lingyao de regreso, arrojándola a los pies de Wen Shao. Wan Lingyao se arrojó a sus brazos, aún vomitando sangre mientras ella lloraba. Yan Chang lo persiguió para luchar contra Wen Shao. Wen Shao vio que tenía los ojos inyectados en sangre y tenía una expresión aterradora. El resto de los discípulos también estaban emocionados, y todavía había una bestia gigantesca dentro de la piscina, cuya garra delantera izquierda ya había pisado la orilla. Wen Shao finalmente comenzó a temer. ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Retírate ahora mismo! Aquellos que lo sirvieron lo habían estado sosteniendo con mucho esfuerzo, esperando que él diera órdenes de retirada desde hace mucho tiempo. Al escuchar esas palabras, saltaron sobre sus espadas y se alejaron de inmediato. Wei Wuxian arrojó la espada de Wen Shao al agua, así que agarró la de otra persona y saltó sobre la espada con Wan Lingyao en sus brazos. Con un silbido, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Todos los discípulos y sirvientes lo siguieron de cerca. Yin Zixuan gritó: ¡Dejen de pelear! ¡Vámonos! Los discípulos nunca tuvieron la intención de continuar la lucha de todos modos, especialmente contra la bestia que era como una montaña de rocas. Pero corriendo, cuando llegaron a donde estaba el agujero, encontraron la entrada que habían usado para descender en una pila en el suelo como una serpiente muerta. Yin Zixuan se enfureció. «Esos ladrones de perros cortaron la vid». Sin la enredadera, ahora no tenían forma de escalar el empinado muro de tierra. El agujero estaba a poco más de 30 pies sobre sus cabezas. Su luz blanca lastimaba el ojo. No mucho después, la mitad de la luz había marchitado, como si el Tianguo hubiera mordido la luna. Alguien gritó: «¡Están bloqueando la entrada!». Justo cuando habían terminado de hablar, el resto de la luz blanca también había sido bloqueada. En lo profundo del subsuelo, todo lo que quedaba era un par de antorchas encendidas, encendiendo las caras jóvenes y vacilantes. Nadie pudo decir nada. Un tiempo después, las maldiciones de Yin Zixuan rompieron el silencio absoluto. «Ese infierno de una pareja realmente puede hacer esas cosas, ¿no?». Uno de los muchachos murmuró: «Está bien, incluso si no podemos salir, mi padre y mi madre vendrán a buscarme. Si se enteran de esto, definitivamente me buscarán aquí». Algunas personas estuvieron de acuerdo. Inmediatamente después, alguien respondió con voz temblorosa:
Deben pensar que todavía estamos siendo adoctrinados en Shishan. ¿Cómo podrían buscarnos? Además, después de que la gente de la secta Wen huyó, definitivamente no dirán la verdad. Definitivamente inventarán una excusa y solo podemos quedarnos aquí abajo. Solo podemos esperar aquí en la cueva, sin comida, junto con una bestia. Cuando Yan Chan se acercó lentamente, apoyando a Wei Wuxian, escucharon la parte de la conversación sin comida. Wei Wuxian: Yan Chan, hay un pedazo de carne cocida aquí. ¿Quieres comértelo? Yan Chan: Piérdete. Realmente no has aprendido tu lección, ¿verdad? ¿En qué situación crees que estamos? No sabes cuánto quiero coser tus labios. Los ojos claros de Lan Wangji se posaron sobre ellos. Inmediatamente después aterrizaron en Mian Mian, quien los siguió, sin saber qué hacer. Las lágrimas mancharon su rostro mientras continuaba sollozando, las manos apretando su túnica mientras decía: Lo siento, lo siento, lo siento. Una y otra vez. Wei Wuxian se tapó los oídos. Oye, deja de llorar, ¿de acuerdo? Soy el que se quemó, no tú. No me digas que quieres que te anime. ¿Qué tal si me animas? Bien, suficiente. Yan Chan, deja de cargarme. No es como si mi pierna estuviera rota. Las chicas rodearon a Mian Mian y comenzaron a sollozar juntas. La mirada de Lan Wangji regresó cuando se dio la vuelta para irse. Yan Chan: Joven maestro Lan, ¿a dónde vas? La bestia sigue esperando en la piscina. Lan Wangji: Regresa a la piscina. Hay una manera de irse. Después de que los muchachos escucharon que había una manera de irse, incluso el llanto cesó. Wei Wuxian: ¿Qué es? Lan Wangji: Hay hojas dentro de la piscina. Aunque la oración sonaba bastante extraña, Wei Wuxian lo entendió de inmediato. En la cima del estanque oscuro en el que habitaba la bestia había algunas hojas, pero dentro de la cueva no había árboles de arce ni rastro de ninguna actividad humana, y cerca de la entrada solo había un baniano. Sin embargo, las hojas de arce eran tan rojas como el fuego, haciendo alarde de las frescas que estaban. Cuando subieron la montaña también vieron la vista de las hojas flotando a lo largo del agua en el arroyo. Yan Chan también se había dado cuenta. En el fondo de la piscina es probable que haya un agujero conectado con agua desde el exterior. Eso habría traído las hojas de arce en el arroyo del bosque. Alguien habló con voz tímida. Pero, ¿cómo sabemos si el agujero es lo suficientemente grande como para dejar pasar a la gente? ¿Qué pasa si es realmente pequeño y es solo una rendija? Yin Zishan frunció el ceño. Y la bestia sigue mirando obstinadamente sobre la piscina. Wei Wuxian levantó la solapa de su túnica, con una de sus manos abanicando la herida debajo de su ropa. Si hay esperanza, entonces movámonos. Pase lo que pase, es mejor que esperar a nuestros padres aquí y no hacer nada. ¿Y qué si está vigilando la piscina? Podemos atraerlo. Después de algunas negociaciones, un tiempo después, el grupo de niños volvió a salir de la misma manera en que habían venido. Escondidos en un agujero dentro de la cueva, se asomaron en silencio a la bestia. La mayor parte de su cuerpo todavía estaba empapada en la piscina. El largo cuerpo de una serpiente se extendía desde su caparazón de tortuga. Se acercó a la orilla, abrió la mandíbula y apretó suavemente el cadáver entre los dientes antes de que se encogiera. Arrastrando el cadáver a su oscuro caparazón de castillo, era como si quisiera saborearlo allí. Wei Wuxian arrojó una antorcha. Se estrelló contra una esquina de la cueva. El sonido fue especialmente exagerado en el silencio muerto del subsuelo. La cabeza de la bestia salió de su caparazón de inmediato. Sus pupilas delgadas reflejaban la antorcha ardiendo ansiosamente. Instintivamente atraído por las cosas que daban luz y calor, lentamente extendió su cuello. Detrás de él, Yan Chan se zambulló silenciosamente en el agua. La secta Yumenyan se instaló cerca del agua. Las habilidades de natación de sus discípulos fueron excepcionales. En el momento en que Yan Chan se había zambullido, las ondas desaparecieron de inmediato. La superficie del agua ni siquiera hizo tanto como arrugarse. Todos miraron el agua, mirando a la bestia a veces. Al ver que la gran cabeza negra siempre había estado dando vueltas vacilantes alrededor de la antorcha, debatiendo entre acercarse o no, los corazones de todos se apretaron. De repente, como si finalmente hubiera decidido probar lo que realmente era, acercó la nariz. Sin embargo, estaba ligeramente chamuscado por las llamas abrasadoras. El cuello de la bestia se encogió de inmediato. 2 chorros de vapor de agua salieron furiosos de las fosas nasales, apagando la antorcha. En ese momento, Yan Chan acaba de nadar fuera del agua y respiró hondo. Sintiendo que su territorio había sido invadido, sacudió la cabeza y se lanzó hacia Yan Chan. Al darse cuenta de la situación en cuestión, Wei Wuxian se mordió el dedo y dibujó algo ilegible en su palma. Saliendo corriendo del agujero en el que se escondieron, golpeó la palma contra el suelo. Mientras él retiraba su mano, un fuego tan alto como una persona brotó del suelo. Sorprendida, la bestia se dio la vuelta y miró a Yan Chan. Aprovechó la oportunidad para subir a tierra, gritando: ¡Hay un agujero en el fondo! ¡No demasiado pequeño! Wei Wuxian: ¿Qué tan pequeño no es demasiado pequeño? Yan Chan: Aproximadamente media docena pueden pasar a la vez. Wei Wuxian gritó: ¡Todos, escuchen!
Sigan a Yanchan y nadan del agujero submarino. Los que no están heridos, tengan cuidado con los que lo están. Los que pueden nadar, tienen cuidado con los que no pueden. Media docena puede pasar a la vez, por lo que nadie se apresura. Ahora, vayan. Tan pronto como terminó de hablar, la llama que había surgido lentamente se apagó. Retrocedió unos 10 pasos en otra dirección. Luego golpeó el suelo con la palma de la mano nuevamente, dejando escapar otro ataque de fuego. Los ojos dorados de la bestia parecían rojizos a través de la luz de las llamas. Ardiendo locamente, agitó sus extremidades y trepó hacia el fuego, arrastrando por encima de su montaña de cuerpo. Yanchan se enfureció. ¿Qué estás haciendo? Wei Wuxian. ¿Qué estás haciendo? Llévalos allá abajo. Ya había traído con éxito a la bestia fuera del agua y hacia la orilla. Si no se iban ahora, ¿qué estaban esperando? Yanchan apretó los dientes. ¡Todos! ¡Vengan aquí! Los que puedan nadar solos, se paran a la izquierda. Los que no pueden, párense a la derecha. Wei Wuxian estaba inspeccionando el área de la cueva mientras retrocedía con los fuegos. De repente, el dolor estalló en su brazo. Mirando hacia abajo, vio que le habían disparado una flecha. Resultó que el discípulo de la secta Lan, que Lan Wangji había fulminado con la mirada, recogió uno de los arcos que la secta Wen había dejado y le disparó a la bestia. Sin embargo, tal vez al darse cuenta de lo terriblemente ágil que era, su mano se deslizó y la flecha perdió su puntería, aterrizando en Wei Wuxian. Wei Wuxian no tuvo tiempo de sacarlo. Golpeando el fuego con la palma de nuevo, él solo maldijo después de que la llama había aparecido. «No me causes ningún problema». El discípulo originalmente había querido golpear el punto vital de la bestia con solo un disparo, para poder salvar parte de la cara que había perdido. Sin embargo, nunca esperó que fuera así. Más pálido que nunca, se arrojó al agua y huyó lo más rápido que pudo. Yanchan apresuró a Wei Wuxian. «¡Ven aquí!» Wei Wuxian. «Lo haré». Yanchan todavía tenía 3 discípulos que no podían nadar a su lado. Esto podría considerarse el último lote. Sabía que no podían esperar y tuvo que sumergirse en el agua sin Wei Wuxian. Wei Wuxian solo se dio cuenta después de haberle quitado la flecha del brazo. ¡Oh, no! El olor a sangre había provocado a la bestia. Su cuello de repente creció en longitud más rápido que nunca y sus colmillos se habían abierto de par en par. Antes de que Wei Wuxian pudiera pensar qué hacer a continuación, su cuerpo se inclinó cuando alguien lo empujó a un lado. Lan Wangji lo había apartado del camino. Con esta oportunidad, las fauces de la bestia se habían cerrado mordiéndole la pierna. La pierna derecha de Wei Wuxian duele por simplemente mirar la escena. La cara de Lan Wangji seguía sin expresión, solo frunció el ceño ligeramente. Después, fue inmediatamente arrastrado. A juzgar por el tamaño y la fuerza de mordedura de la bestia, podría fácilmente separar a una persona de la cintura en 2 pedazos. Afortunadamente, parecía que no le gustaba comer los rotos. Después de haber mordido a alguien, se encogería en su caparazón sin importar si la persona estaba viva o muerta, para poder saborearla lentamente. O bien, si su mandíbula hubiera usado algo de fuerza, la pierna de Lan Wangji ya se habría roto. Su caparazón era extremadamente duro, impenetrable por cualquier cuchilla. Si arrastrara a Lan Wangji al interior, lo más probable es que nunca vuelva a salir. Wei Wuxian se echó a correr. Justo cuando la cabeza estaba a punto de encogerse por dentro, se arrojó, aferrándose a uno de los dientes de la mandíbula superior. Su fuerza nunca podría haber podido competir con la de un monstruo así. Sin embargo, bajo la situación de vida o muerte, la fuerza sobrehumana había explotado dentro de él. Sus pies estaban apoyados contra el caparazón de la bestia mientras sus manos se aferraban al colmillo sin importar qué. Como un pinchazo de algún tipo, usó su cuerpo para bloquear su camino, evitando que se encogiera por dentro, para tener la oportunidad de disfrutar de la delicadeza. Lan Wangji no esperaba que pudiera ponerse al día incluso en tales circunstancias. Estaba completamente conmocionado. Wei Wuxian temía que la bestia pudiera estallar, ya sea comiéndola viva o mordiéndola de la pierna de Lan Wangji. Su mano derecha continuó agarrándose al colmillo superior mientras que su mano izquierda se apretó contra el colmillo inferior. Sus manos se empujaron en direcciones opuestas al mismo tiempo. Forzó la fuerza en sus brazos como si su vida dependiera de ello. La vena de su frente sobresalía tanto que parecía estar a punto de estallar. Su cara estaba rojo como la sangre. Las 2 hileras de colmillos ya estaban profundamente en la sangre y los huesos de Lan Wangji. Sin embargo, sus mandíbulas realmente se estaban forzando lentamente a abrir. Sus mandíbulas dejaron de poder apretar a su presa. Lan Wangji cayó en la piscina. Al ver que ahora estaba a salvo, la fuerza, casi deidad de Wei Wuxian desapareció de inmediato, incapaz de mantener las mandíbulas de la bestia en su lugar por más tiempo. De repente, lo soltó. Los colmillos sobresalientes de ambas filas se mordieron entre sí, creando un eco tan fuerte como la fisura de una roca. Wei Wuxian también había caído al agua, aterrizando al lado de Lan Wangji. Con solo un tirón se había posicionado y sostenido a Lan Wangji en una mano. Nadó con la otra. En un caso, había viajado unos metros hacia adelante, creando una ola larga y profunda dentro de la piscina. Rodando hacia la orilla, arrojó a Lan Wangji sobre su espalda y comenzó a correr de inmediato. Lan Wangji soltó. ¿Tú? Wei Wuxian. Soy yo. ¿Estás gratamente sorprendido? Flotando sobre su espalda, la voz de Lan Wangji poseía la rara fluctuación emocional. ¿Cómo podría ser esto agradable? Déjeme bajar. La boca de Wei Wuxian se negó a descansar incluso mientras corría por su vida. Si te decepciono solo porque tú lo dices, ¿eso no me hace perder la cara?
El rugido de la bestia que venía detrás de ellos vibró dentro de sus oídos y sus cofres. Ambos sintieron que la sangre les subía por la garganta. Wei Wuxian se apresuró a cerrar la boca para poder concentrarse en escapar. Para evitar que la bestia se pusiera furiosa, eligió a propósito meterse en agujeros delgados por los que no podía pasar el caparazón de la tortuga. Sin descansar, ni siquiera sabía cuánto tiempo había corrido. Finalmente había disminuido la velocidad después de no poder escuchar más sonidos. Su guardia bajó. Tan pronto como su velocidad disminuyó, Wei Wuxian podía oler el aroma de la sangre. Sintiendo detrás de él con la mano derecha, esta estaba cubierta de un carmesí mojado. Wei Wuxian pensó: «Oh no, la lesión de Lan Shan empeorará». Capítulo 54. Coraje. Cuarta parte. Sintiendo que probablemente estaban lo suficientemente lejos como para que su ubicación fuera segura, Wei Wuxian se dio la vuelta y dejó a Lan Wangji suavemente en el suelo. Para empezar, su lesión en la pierna no estaba completamente curada, y ahora que había sido mordida por los colmillos de la bestia y empapada en agua, la ropa blanca de Lan Wangji estaba teñida de rojo por manchas de sangre en todas partes. Se podía ver con el ojo físico las filas y filas de pinchazos de los colmillos. No podía pararse en absoluto, cayendo al suelo tan pronto como lo soltaban. Wei Wuxian se inclinó por un momento para inspeccionar las heridas. Poniéndose de pie nuevamente, rodeó la cueva varias veces. Se pueden encontrar un par de arbustos que crecen bajo tierra. Finalmente, al encontrar algunas ramas más gruesas y rectas, limpió la suciedad de la superficie con una esquina de su ropa y se puso en cuclillas ante Lan Wangji. ¿Tienes una cuerda, una cinta? Oye, la cinta de tu frente podría ser el truco. Vamos, quítatela. Antes de que Lan Wangji pudiera responder, Wei Wuxian rápidamente extendió la mano y le quitó la cinta de la frente. Con un movimiento en su muñeca, usó la cinta de la frente como vendaje, enderezó la pierna de Lan Wangji y la fijó firmemente en la rama. Repentinamente, despojado de su cinta de la frente, Lan Wangji abrió mucho los ojos. ¡Tú! Con manos ágiles, Wei Wuxian ya había terminado de atar el nudo, palmeando su hombro consoló. ¿Qué quieres decir con tú? No nos preocupemos por eso. Dada nuestra situación actual, no importa cuánto te guste la cinta de la frente, no puede ser más importante que tu pierna, ¿verdad? Lan Wangji se echó hacia atrás, demasiado cansado para sentarse o simplemente enojado por sus palabras. De repente, Wei Wuxian captó un leve aroma a hierbas. Metiendo la mano en la solapa, sacó una bolsita de perfume. La bolsita húmeda colgaba de sus borlas, delicada pero algo lamentable. Al recordar cómo Mian Mian dijo que estaba lleno de plantas medicinales, lo abrió de inmediato y descubrió que efectivamente había hierbas, junto con algunas flores pequeñas, medio secas y picadas. Instó: Lan Shan, deja de dormir. Siéntate por un segundo, hay una bolsita de perfume aquí. Ve si es alguna hierba que podamos usar. Arrastrando, tirando y negándose a rendirse, finalmente hizo que Lan Wangji se sentara. Por muy agotado que estuviera, después de mirar a través de las hierbas, realmente encontraron algunas que podrían detener la sangre o eliminar el veneno. Wei Wuxian habló mientras lo escogía. No puedo creer que la bolsita de perfume de la niña haya sido tan útil. Tendré que agradecerle adecuadamente cuando regresemos. Lan Wangji respondió con frialdad. ¿Estás seguro de que no quieres acosarla adecuadamente? Wei Wuxian. ¿De qué estás hablando? No cuenta como acoso si soy yo quien lo hace. Solo cuenta si quien lo hace parece tan grasiento como Wen Shao. Vamos, tira. Lan Wangji frunció el ceño ligeramente. ¿Qué? Wei Wuxian. ¿Qué piensas? Quítate la ropa. Hizo exactamente lo que le dijo. Con las manos agarrando cada una de las solapas de Lan Wangji, las despegó hacia un lado, revelando un cofre y hombros del color de la nieve. Lan Wangji había sido empujado repentinamente al suelo, con la camisa desnuda, su rostro era casi verde. Wei Ying, ¿qué quieres hacer? Wei Wuxian se quitó toda la ropa y le hizo pedazos. ¿Qué quiero hacer? En este momento, nosotros dos solos, los únicos aquí. Ya lo estoy haciendo tan obvio. ¿Qué crees que quiero hacer? Cuando terminó, se levantó y se quitó la faja del cinturón, como correspondiendo por cortesía. También reveló su propio cofre. Con clavículas hundidas, las líneas de su torso fluían suavemente, aunque casi alardeó de su adolescencia, estaba lleno de energía y fuerza juvenil. Al observar sus movimientos, la tez de Lan Wangji cambió entre pálida, oscura y nerviosa. Su sangre parecía hervir hasta el punto de tener que brotar de entre sus labios. Wei Wuxian sonrió y se acercó un paso más. Justo enfrente de la cara de Lan Wangji, se quitó su propio abrigo empapado. Lo levantó con una mano antes de soltarlo, dejándolo caer al suelo. Wei Wuxian se encogió de hombros, con las palmas hacia afuera. Ahora que las camisas se han ido, es hora de los pantalones. Lan Wangji quería levantarse, pero su pierna estaba lesionada debido a la pelea por la que habían pasado y la furia dentro de él.
Cuanto más ansioso estaba, más no podía hacerlo. Todo su cuerpo se sentía agotado, con una ira intensa. Realmente tosió un trago de sangre. Al ver esto, Wei Wuxian inmediatamente se puso en cuclillas y tocó algunos de los puntos de acupuntura en su pecho. Muy bien, la mala sangre está afuera. No tienes que agradecerme. Después de que se escupió el bocado de sangre negruzca, Lan Wangji inmediatamente sintió que el dolor y la irritación dentro de su pecho se desnegaban. Mirando hacia atrás, en lo que hizo Wei Wuxian, finalmente se dio cuenta. Mientras escalaban la montaña, Wei Wuxian descubrió que Lan Wangji se veía peor de lo habitual. Debe haber sido que una energía de tristeza se había acumulado dentro de su pecho, por lo que intencionalmente trató de asustarlo y provocarlo, para que pudiera soltar la sangre que había estado reteniendo. Aunque sabía que era por buena voluntad, Lan Wangji todavía parecía un poco molesto. No puedes hacer este tipo de broma otra vez. Wei Wuxian protestó. No es saludable que se retenga sangre como esta. Sin embargo, sale con un susto. No te preocupes, no me gustan los hombres. No aprovecharé la oportunidad ni te haré nada. Lan Wangji. Ridículo. Wei Wuxian descubrió hace mucho tiempo que el temperamento de Lan Wangji era especialmente malo hoy. Él no protestó más y agitó su mano. Está bien, está bien. Ridículo es. Soy ridículo, soy el más ridículo que existe. Mientras hablaba, el aire frío subterráneo subió por la columna vertebral, haciendo que se estremeciera. Inmediatamente se levantó, recogió un montón de hojas y ramas muertas y volvió a dibujar el talismán de fuego en su palma. Las hojas y las ramas se convirtieron en llamas, dejando escapar algunas chispas de vez en cuando. Wei Wuxian molió las hierbas que había recogido. Al abrir la pierna del pantalón, los esparció uniformemente sobre los 3 agujeros horribles que apenas habían dejado de sangrar. De repente, Lan Wangji levantó el brazo y lo detuvo. Wei Wuxian preguntó: ¿Qué pasa? Sin decir una palabra, Lan Wangji sacó algunas de las hierbas de su palma y las presionó contra el pecho de Wei Wuxian. Todo el cuerpo de Wei Wuxian tembló cuando gritó. Había olvidado que también había una nueva herida en él, creada por el hierro. También seguía sangrando y también había sido empapada en agua. Lan Wangji retiró la mano. Wei Wuxian sisió un par de veces. Luego se fue quitando. Poco a poco, las hierbas que habían sido presionadas sobre su pecho, arrojándolas nuevamente sobre la pierna de Lan Wangji. No me molestes, me duele mucho. Y juego en el lago del loto como siempre, incluso cuando estoy lastimado. Me acostumbré hace mucho tiempo. ¿Cuántas hierbas puede haber dentro de una bolsita de perfume pequeña? No hay suficiente para empezar. Creo que esos 3 agujeros tuyos lo necesitan más. ¡Oh! La cara de Lan Wangji estaba oscura. Un momento después respondió. Si sabes que duele, no seas tan temerario la próxima vez. Wei Wuxian. No es como si tuviera otra opción, ¿verdad? ¿Crees que me gusta quemarme? ¿Quién hubiera sabido que Wang Lingyao es tan despiadada? Casi presionó el hierro en el ojo. Mian Mian es una niña, y una niña bastante bonita, por cierto. Si ella estuviera ciega de un ojo o algo así, se le aparecerían en la cara, no podría salir por el resto de su vida. ¿Qué tan malo sería eso? Lan Wangji habló en voz baja. Lo que está en tu cuerpo ahora mismo tampoco podrá desprenderse por el resto de tu vida. Wei Wuxian. Eso es diferente. No está en la cara, y soy un hombre. ¿De qué tengo miedo? En la vida de un hombre, ¿cómo puede no tener algunas heridas y ganar algunas cicatrices? Con la parte superior del cuerpo desnuda, estaba en cuclillas en el suelo, mientras recogía una rama y tocaba las llamas para que ardieran más. Y si piensas desde otra perspectiva, a pesar de que esto no podrá salir, representa el hecho de que protegía a una doncella, y la doncella definitivamente me recordará después de esto. Ella no podrá olvidarme por el resto de su vida. Ahora que lo pienso, en realidad es bastante... De repente, Lan Wangji lo empujó con fuerza furiosa. Entonces también sabes que ella no podrá olvidarte por el resto de su vida. Derrumbando en el suelo, comenzó a sudar frío por el dolor, gimiendo con el cuello estirado hacia adelante. Lanshan, ¿tú... ¿te he hecho algo? Esto sería suficiente venganza para pagar por matar a tu padre. Al escuchar esto, Lan Wangji apretó los puños. Un momento después, se relajó, como si quisiera ayudar a Wei Wuxian a levantarse. Sin embargo, Wei Wuxian se incorporó solo y retrocedió un par de veces. Bien, bien. Yo sé que no te gusto. Entonces, me sentaré más lejos. No vengas aquí. No me presiones de nuevo. Es tan doloroso. La herida estaba en su lado izquierdo, por lo que comenzó a dolerle cada vez que levantaba el brazo izquierdo. Wei Wuxian se encogió a un lado. Recogiendo las ropas blancas que habían sido rasgadas en tiras, las arrojó hacia Lan Wangji usando su mano derecha. Puedes atarlas tú mismo. No voy a ir. Luego, movió la ropa que se había llevado al fuego para que se secara. Había pasado un tiempo y ninguno de los dos había hablado. Wei Wuxian comenzó de nuevo. Lanshan, realmente eres tan extraño hoy. Eres tan grosero y tampoco estás hablando como tú. Lan Wangji. Si no tienes esas intenciones, no coquetees con los demás. Estás haciendo lo que quieres, pero otros estarán en crisis. Wei Wuxian. No es como si fueras a quien coqueteo, así que tampoco serías tú quien está en crisis. A menos que...
Lan Wangji preguntó con dureza. ¿A menos qué? A menos, Lanshan, ¿te gusta Mian Mian? Un momento después, Lan Wangji respondió con voz fría. Por favor, no digas tonterías. Muy bien, entonces hablaré con un solo sentido. ¿Es divertido jugar con palabras vacías? Es muy divertido, pero créame, mis palabras son tan insignificantes como mis movimientos, lo que significa que no tiene nada de eso. Lan Wangji murmuró para sí mismo. ¿Por qué estoy sentado aquí teniendo una conversación tan inútil contigo? De alguna manera, Wei Wuxian se había movido a su lado nuevamente y se sentó, hablando sin preocuparse por las consecuencias. Porque no hay otra opción. Somos las dos únicas almas desafortunadas que quedan aquí, ¿no? Si no tienes conversaciones inútiles conmigo, ¿con quién las tendrás? Lan Wangji lo miró, quien pareció olvidar todo el dolor pasado tan pronto como las heridas se curaron. Justo cuando Wei Wuxian estaba a punto de darle una gran sonrisa, de repente vio a Lan Wangji bajar la cabeza. Wei Wuxian se lamentó. ¡Ah! ¡Para! ¡Para! Lan Wangji fue enterrado en la media luna de su codo, mordiendo firmemente su brazo. Al escuchar a Wei Wuxian, no solo no se detuvo, sus dientes se hundieron más profundamente. Wei Wuxian, ¿vas a parar? Te patearé si no lo haces. No pienses que no te patearé solo porque estás herido. ¡Deja de morder! ¡Deja de morder! Me iré, me voy. Me iré si te detienes. ¡Me iré! Lanshan, estás enojado. Eres un perro, deja de morder. Cuando Lan Wangji finalmente terminó su ajuste y se sintió satisfecho, Wei Wuxian se levantó y se apresuró al otro lado de la cueva. ¡No vengas! Lan Wangji enderezó la espalda lentamente, arreglando su cabello y su ropa. No dijo nada. Sus ojos miraban con calma. Era como si alguien que empujó, gritó y hundió los dientes en la carne de otras personas no tenía nada que ver con él. Wei Wuxian miró las marcas de mordisco en su brazo y se agachó. Todavía temblando, acurrucado en la esquina, continuó tocando las llamas sin comprender en absoluto la situación. Pensó, ¿cómo pudo Lanshan hacer esto? Aunque él me salvó, puedes decir que yo también lo salvé, ¿no? No es que quiera que me agradezca ni nada, pero ¿por qué es que todavía no podemos ser amigos? Incluso después de que ha pasado tanto. No me digas eso, que soy realmente tan molesto como lo dice Yancha. Justo cuando dudaba de sí mismo, Lan Wangji habló. Gracias. Wei Wuxian pensó que había escuchado mal. Miró a Lan Wangji, que también lo estaba mirando a él, con toda seriedad. Se repitió a sí mismo. Gracias. Al ver cómo bajó ligeramente la cabeza, Wei Wuxian tuvo miedo de poder adorarlo arrodillándose. Rápidamente se lanzó a un lado. No hay necesidad, no hay necesidad. Hay un problema conmigo que no puedo soportar cuando otros me lo agradecen. Especialmente cuando la gente como tú me agradece. Tan en serio. Es tan espeluznante que incluso me pone la piel de gallina. Adorar de rodillas, por supuesto, es aún más innecesario. Lan Wangji respondió con indiferencia. Estás pensando demasiado. Incluso si quisiera adorarte, no podría moverme. Parecía que finalmente había vuelto a la normalidad, e incluso le agradeció a Wei Wuxian 2 veces. Wei Wuxian estaba tan encantado que no pudo evitar querer mudarse nuevamente. Era el tipo de persona a la que le encantaba estar hombro con los demás, pero el ligero dolor de las marcas de mordedura en su brazo le recordó que Lanshan acaba de sufrir un ataque hace un momento, y tal vez estaría como nuevo en solo un momento. Obtuvo el control sobre sí mismo de inmediato y miró el techo negro de la cueva, hablando con voz firme. Ahora que Yanchang y los demás escaparon, les tomará 1 o 2 días bajar por la montaña. Después de que bajen, definitivamente regresarán a donde sea que vivan en lugar de informar a la secta Wen, pero, como se llevaron sus espadas, no sé cuánto tiempo les tomaría encontrar ayuda. Diría que probablemente tendremos que permanecer aquí, bajo tierra, por un buen rato. Necesitaríamos buscar formas de resolver algunos problemas. Después de una pausa, continuó. Lo bueno es que el monstruo se queda en la piscina y no nos persigue, pero lo malo también es que no sale. Con esto protegiendo el agujero debajo de la piscina tampoco podremos salir. Lan Wangji. Quizás no sea un monstruo. ¿Qué te parece a ti? Una tortuga. Hay una criatura divina que toma esa forma. ¿La bestia divina Xuanwu? El Xuanwu, también llamado Xuanwu del inframundo, era una combinación de tortuga y serpiente. Era una deidad del agua que habitaba en el mar del norte. Como el inframundo también estaba en el norte, la criatura era conocida como el dios del cielo del norte. Lan Wangji asintió. Wei Wuxian mostró sus dientes. ¿Cómo puede verse una bestia divina como esta? Tiene un bocado de colmillos y come carne humana. Parece un poco diferente de las leyendas. Lan Wangji. Por supuesto que no es un Xuanwu divino apropiado. Más bien, es un resultado semi-completado de no alcanzar la divinidad y ser transformado en un Yao. En otras palabras, es un Xuanwu divino deformado. Wei Wuxian. ¿Deformado?
Lan Wangji. Lo leí en un texto antiguo. Hace 400 años apareció un Shangwu falso y arrastró en medio de Xishan. Era de gran tamaño y consumía humanos vivos. Un cultivador lo llamó Shangwu de la Matanza. Wei Wuxian. ¿La criatura que Wen Shao nos llevó a cazar es una bestia de 400 años? ¿El Shangwu de la Matanza? Lan Wangji. Su tamaño parece mayor que el que está registrado en el texto, pero debería ser el indicado. Wei Wuxian. Ya han pasado 400 años, así que por supuesto ha crecido. ¿No habían matado a ese Shangwu en ese entonces? Lan Wangji. No. Algunos cultivadores se habían unido a la alianza y se habían preparado para matarla, pero en un día de invierno de ese año hubo fuertes nevadas y el clima era inusualmente frío. Luego, el Shangwu desapareció y nunca más se le volvió a ver. Wei Wuxian. Estaba hibernando. Capítulo 55. Coraje. Quinta parte. Después de una pausa, Wei Wuxian agregó. Pero incluso si estaba hibernando, no necesitaba dormir durante 400 años, ¿verdad? Dijiste que el Shangwu come humanos vivos. ¿Cuántos ha comido? Lan Wangji. El libro registra que en aquel entonces, cada vez que aparecía, el número de humanos consumidos variaba desde cientos hasta pueblos y ciudades enteros. Desde el puñado de peces en que arrasó, consumió al menos 5.000 vivos. Wei Wuxian. Oh, así que sobrevalorado. La bestia parecía disfrutar llevando a la persona entera dentro de su caparazón. Tal vez aficionado a acaparar humanos para saborearlos lentamente. Era posible que hace 400 años acumulara demasiada comida en su caparazón a la vez, e incluso ahora no había digerido todo. Lan Wangji no lo reconoció. Wei Wuxian continuó. Hablando de comer, ¿has practicado inedia? Aquellos como nosotros probablemente pueden durar de 3 a 4 días sin comer ni beber, pero si después de unos días nadie viene a salvarnos, nuestra energía, fuerza y poder espiritual probablemente comenzarán a caer. No sería tan malo si Wen Shao y su gente eligiera quedarse e ignorarlos después de haber huido. Si esperaban durante 3 o 4 días, la asistencia de otras sectas podrían llegar a tiempo. Lo que temían era que la gente de la secta Wen no solo no les brindara asistencia, sino que se sumaría al fuego. La secta Yumenyan y la secta Guzulan serían las únicas otras sectas. Si la secta Wen los obstaculizara, el tiempo de 3 o 4 días podría duplicarse. Wei Wuxian retomó la rama y dibujó un mapa en el suelo, uniendo algunos lugares. Desde esta montaña hasta Gusu es un poco más corto que desde la montaña a Yumeng. Probablemente sea la gente de tu secta la que venga primero. Seamos pacientes, e incluso si no vienen, lo máximo que tendremos que esperar es 1 o 2 días antes de que Yan Chan llegue al muelle de Loto. Yan Chan es bastante inteligente. La gente de la secta Wen no lo detendrá. No hay nada de qué preocuparse. Los ojos de Lan Wangji estaban abatidos. Parecía agotado mientras susurraba. No vendrán. Wei Wuxian. Lan Wangji. Los recovecos de la nube ya se han quemado. Wei Wuxian sondeó. ¿Todos siguen ahí? ¿Tu padre y tu hermano? Había pensado que incluso si el líder de la secta Lan, el padre de Lan Wangji, estuviera gravemente herido, Lan Shiren y Lan Shichen probablemente todavía estarían allí para tomar el control de la situación. Sin embargo, la voz de Lan Wangji era monótona. Padre casi se ha ido. Falta el hermano. La rama que Wei Wuxian garabateaba en el suelo se congeló. Cuando estaban subiendo la montaña, el discípulo dijo que el líder de la secta Lan estaba gravemente herido, pero nunca pensó que las heridas fueran tan graves que el líder casi se había ido. Tal vez el propio Lan Wangji lo descubrió en los últimos días y recibió noticias de que su padre se estaba muriendo. Aunque el líder de la secta Lan estaba practicando meditación aislada la mayor parte del tiempo, sin importarle nada de su propio mundo, seguía siendo el padre de Lan Wangji, y, combinado con el hecho de que Lan Shichen había desaparecido, era natural que hoy Lan Wangji estuviera especialmente sombrío y fácilmente enojado. Wei Wuxian inmediatamente sintió una sensación de incomodidad y no supo qué decir. Sin embargo, cuando se dio la vuelta en medio del embrollo, Wei Wuxian sintió que todo su cuerpo se paralizaba. El resplandor de la luz del fuego se reflejó en la cara de Lan Wangji como si estuviera hecho de jade cálido. Iluminaba, con la máxima claridad, las lágrimas que corrían por su mejilla también. Wei Wuxian se sorprendió sin palabras, pensando para sí mismo: «Oh no».
Con personas como Lan Wangji, a lo largo de toda su vida, probablemente solo habría un puñado de casos en los que llorarían. Y, esta vez, resultó que se encontró con uno de sus casos. Era alguien que simplemente no podía mirar llorar a otras personas, no podía soportar las lágrimas de las mujeres. Cada vez que las veía llorar, quería ir y bromar para poder hacerlas reír. Sin embargo, las lágrimas de los hombres eran los que realmente no podía soportar. Siempre había sentido que venir a un caso en el que un hombre, que solía ser fuerte, lloraba, era aún más aterrador que ver accidentalmente a una niña casta bañarse. La cuestión era que ni siquiera podía consolarlo. Bajo los golpes de su residencia siendo incendiada, su secta perseguida, su padre muriendo, su hermano desaparecido y él mismo siendo herido, cualquier tipo de consuelo sería pálido e impotente. Wei Wuxian no sabía qué decir, no sabía qué hacer, por lo que volvió la cabeza hacia el otro lado. Un rato después, habló. Lan Shan. Lan Wangji respondió con frialdad. Cállate. Wei Wuxian se calló. El fuego se quebró. Lan Wangji habló en voz baja. Wei Jin, realmente eres una persona horrible. Wei Wuxian. Oh. Pensó para sí mismo. Con tantas cosas que le ha sucedido, el estado de ánimo de Lan Shan está en su peor momento en este momento, pero todavía estoy parpadeando a su vista. Por eso está tan enojado. No tenía la energía para golpearme porque le dolía la pierna, así que solo podía morderme. Supongo que debería dejarle un poco de paz y tranquilidad. Lo sostuvo durante un rato y luego agregó. No es que quiera molestarte, solo quería preguntarte si tenías frío. La ropa se ha secado, puedes tener la ropa interior, me quedaré con la bata. La ropa interior era lo que llevaba al lado de su cuerpo. Nunca hubiera sido adecuado para Lan Wangji, sin embargo, su túnica ya estaba horriblemente sucia. A toda la gente de la secta Gusulan le encantaba estar limpia. Darle una prenda de este tipo a Lan Wangji parecía ser un poco ofensivo. Lan Wangji no dijo nada. Tampoco lo miró, así que Wei Wuxian arrojó la ropa interior blanca y seca hacia él, se puso la bata y se fue en silencio. Los dos esperaron durante 3 días completos. No había sol ni luna dentro de la cueva. Solo sabían que habían pasado 3 días debido al patrón de sueño espeluznante de la gente de la secta Gusulan, durmiendo y despertando involuntariamente cuando llegó el momento. Por lo tanto, era posible calcular el tiempo a partir de cuántas veces había dormido Lan Wangji. Con los últimos 3 días de conservación de energía, la lesión en la pierna de Lan Wangji no empeoró y se curó lentamente. Pudo sentarse en la posición de loto para meditar poco después. En estos días, Wei Wuxian no había estado parpadeando ante su vista. Después de que Lan Wangji regresó a un estado mental tranquilo y ajustó su estado de ánimo, fue Lan Shan con cara de póker una vez más, por lo que Wei Wuxian finalmente regresó, como si no hubiera pasado nada, fingiendo con una cara gruesa que no había visto ni oído nada esa noche. Con mucha discreción, ya no le molestaba más. La interacción de los dos fue tibia, aunque pacífica. Durante el tiempo, los dos habían explorado la piscina un par de veces. El Shanwu ya había arrastrado todos los cadáveres a su caparazón. La gran concha negra flotaba en el agua como un enorme e impenetrable buque de guerra. Al principio, los fuertes ruidos de masticación a menudo provenían del interior. Más tarde, sin embargo, los ruidos cesaron, reemplazados por lo que parecía estar dormido roncando. Los ronquidos eran como rugidos de truenos. Los dos habían pensado en escabullirse bajo el agua mientras la bestia estaba dormida para encontrar el agujero donde pudieran escapar. Sin embargo, solo podían vagar bajo el agua durante 30 minutos antes de que la bestia notara sus movimientos, y aunque habían buscado varias veces, no pudieron encontrar el agujero que Yan Shan había mencionado. Wei Wuxian sospechaba que podría estar cubierto por una parte del cuerpo de la bestia. Aunque quería traerlo fuera del agua nuevamente, la bestia parecía cansada, después del gran alboroto, y ya no quería moverse. Recogiendo todas las flechas, arcos y varillas de hierro que yacían esparcidos en la orilla, y los llevaron de vuelta a contar, había más de 100 flechas, alrededor de 30 arcos y un poco más de 10 barras de hierro. Este ya era el cuarto día. Lan Wangji levantó un arco con la mano izquierda y examinó atentamente el material. Su mano derecha rasgó la cuerda del arco. De alguna manera logró crear el sonoro sonido metálico. Esta era un arma utilizada por el mundo de la cultivación para cazar bestias y demonios. El material utilizado para los arcos y las flechas no era nada habitual. Lan Wangji rompió todas las cuerdas de arco de los arcos y las ató de arriba abajo a un acorde largo. Con ambas manos estiró los acordes tensos e inmediatamente sacudió las muñecas.
El acorde salió disparado como si fuera un rayo. Un destello de luz blanca se encendió, y una roca a 3 metros de distancia se rompió en pedazos. Lan Wangji recuperó el acorde. La cuerda del arco se rompió con un agudo grito en el aire. Wei Wuxian. ¿Asesinato de acordes? El asesinato de acordes fue una de las técnicas exclusivas de la secta Gusulan. Fue creado y transmitido por la nieta del fundador de la secta, Lan An, el tercer líder de la secta, Lan Ji. Lan Ji también era la única mujer líder de la secta Lan, que cultivaba con los Guqin. Su Guqin tenía 7 cuerdas que se podían unir y desmantelar en cuestión de segundos. Las 7 cuerdas se organizaron de la más delgada a la más gruesa. En un momento estaría tocando melodías nobles sobre ellos con sus dedos suaves y claros, y un momento después podría cortar carne y hueso como si cortaran barro, transformando en armas letales dentro de sus manos. Lan Ji creó el asesinato de acordes originalmente para asesinar a disidentes, por lo que a menudo fue criticada. La secta Gusulan también fue bastante ambivalente en sus comentarios sobre dicho líder de la secta. Sin embargo, sin lugar a dudas, el asesinato de acordes fue una de las técnicas de combate más poderosas y versátiles de la secta Gusulan. Lan Wangji. Atraviesa el interior. El caparazón de la tortuga era tan sólido como una fortaleza. Su superficie era extremadamente dura, aparentemente imposible de penetrar, pero cuando más sea cierto, más débiles podrían resultar las partes que ocultaba dentro de su caparazón. Wei Wuxian también había pensado en eso durante los últimos días. Sabía a qué se refería Lan Wangji. Lo que sabía con mayor claridad era su situación actual. Después de 3 días de descanso, sus condiciones físicas acababan de alcanzar su punto máximo. Sin embargo, si esperaban más, comenzarían a disminuir. Y el 4.º día ya había pasado, y la ayuda aún no había llegado. En lugar de esperar su muerte, sería mucho mejor dar una última pelea con todo lo que tenían. Si los dos pudieran matar a Shanwu juntos, podrían escapar del agujero debajo de la piscina. Wei Wuxian. Estoy de acuerdo también. Deberíamos atacar desde adentro, pero por lo que escuché sobre la técnica del asesinato de acordes de tu secta, no sería lo más útil que pueda hacer si está dentro del entorno estrecho dentro del caparazón, y tu lesión en la pierna todavía no se ha curado. Probablemente no sería tan útil como de costumbre, ¿verdad? Esta era la verdad, y Lan Wangji lo entendió. Ambos entendieron que obligarse a hacer cosas que no podían hacer sería inútil, excepto arrastrar a los demás. Wei Wuxian, escúchame. Una pequeña mitad del caparazón de Shunwu todavía estaba sobre la superficie del agua. Su cabeza, su cola y sus 4 extremidades se habían encogido por dentro. Había un gran agujero en la parte delantera y 5 agujeros más pequeños alineados a su alrededor. Parecía una isla o una pequeña montaña. Su cuerpo negro e irregular, cubierto de musgo e incluso largas algas verde oscuro que colgaban. Sin hacer ruido, cargando en su espalda un manojo de flechas y varillas de hierro, Wei Wuxian se zambulló en el área ante el agujero de Shanwu, como si fuera un pez delgado y plateado. La mitad más pequeña del hoyo estaba sumergida en el agua de la piscina, por lo que Wei Wuxian nadó a lo largo del flujo de agua. Después de pasar por el agujero, se metió dentro del caparazón. Wei Wuxian aterrizó en ambos pies con un ruido sordo, como si hubiera pisado una gruesa capa de barro podrido mezclado con agua. El hedor era tan abrumador que casi maldijo. El hedor era rancio, aunque asquerosamente sacarino. Le recordó a Wei Wuxian una rata muerta que había visto junto a uno de los lagos de Yumeng. Se pellizcó la nariz. ¡Qué lugar tan infernal! Qué bueno que no dejé que Lan Shan entrara aquí. Con tal adversión hacia incluso el agua utilizada para lavar la ropa, ¿no comenzaría a vomitar en el momento en que oliera esto? E incluso si no lo hiciera, definitivamente se desmayaría. Ronquidos suaves vinieron del Shanwu. Wei Wuxian caminó mientras contenía la respiración. Sus pies se hundían cada vez más. Después de 3 pasos, la sustancia parecida al lodo ya había pasado de rodillas. Dentro del lodo y el agua también parecía haber algunos grumos. Wei Wuxian se inclinó ligeramente y palpó. Su mano repentinamente entró en contacto con algo borroso. Parecía ser cabello humano. Wei Wuxian retiró la mano. Sabía que esta era probablemente una de las personas arrastradas por el Shanwu. Sintiéndose un poco más, encontró una bota. La mitad de una pierna dentro de la bota ya se había podrido hasta el punto de ser mitad carne y mitad hueso. Parecía que la bestia no tomó la limpieza en absoluto. Las sombras que no terminó o que no pudo terminar se filtraron entre sus colmillos y dentro de su caparazón. Cuanto más comía, más había. A lo largo de los cientos de años se había acumulado en una gruesa capa, y a partir de ese momento, Wei Wuxian estaba de pie en medio del lodo del cadáver compuesto por extremidades rotas. Después de gatear durante los últimos días, ya estaba tan sucio que era doloroso mirarlo. A Wei Wuxian no le importó en absoluto que se hubiera vuelto aún más sucio. Descuidadamente se limpió las manos en los pantalones y continuó caminando.
Los ronquidos de la bestia sonaban cada vez más fuertes. Las olas de aire se volvieron más pesadas y el lodo del cadáver bajo sus pies se hizo más espeso. Finalmente, su mano entró en contacto con la piel áspera de la bestia. Sintió alrededor, mientras caminaba lentamente hacia adelante. A lo largo de la piel, como había esperado, las escamas cubrían la cabeza y el cuello, pero, debajo, había una superficie gruesa y desigual. Cuanto más profundo iba, más delgada y delicada se volvía la piel. En este punto, el lodo ya había subido a la cintura de Wei Wuxian. La mayoría de los cadáveres aquí aún no habían sido terminados. Los cuerpos quedaron en pedazos más grandes. Ya no debería llamarse lodo de cadáver, sino más bien un montículo de cadáveres. Wei Wuxian extendió la mano detrás de su espalda, preparándose para sacar las flechas y las barras, pero de repente descubrió que el paquete de barras parecía estar pegado a algo y no podía ser removido. Apretó los mangos de las varillas y finalmente lo sacó, usando toda su fuerza. Al mismo tiempo, el frente de las barras sacó algo del interior del montículo, dejando escapar un suave sonido metálico. Wei Wuxian se congeló de inmediato. Habían pasado unos momentos, y ningún ruido provenía de su alrededor. La bestia tampoco había arremetido. Finalmente, dejó escapar un suspiro de alivio. Las barras parecían estar pegadas a algo. A juzgar por el sonido que hizo, también está hecho de hierro. Y es bastante largo. Veamos si puede ser útil. Me falta algo para usar como arma. Sería genial si en una espada espiritual de alto nivel. Extendió la mano y buscó el objeto. Su forma era larga, aunque aburrida y cubierta de óxido. En el segundo que lo agarró, sonaron gritos agudos dentro de los oídos de Wei Wuxian. Era como si cientos de miles de personas estuvieran llorando desesperadamente en sus oídos. Inmediatamente, el aire frío subió por su brazo a través de todo su cuerpo. Con un escalofrío, Wei Wuxian retiró la mano. ¿Qué es esto? Su energía de resentimiento es tan fuerte. De repente, su entorno se iluminó. Un ligero resplandor anaranjado proyectaba la sombra de Wei Wuxian, iluminando una espada negra como el hierro, hecha de hierro, frente a él. Inclinada, la espada atravesó donde estaba el corazón de su sombra. Este era el interior del caparazón del Xuanwu. ¿Cómo podría haber alguna luz? Wei Wuxian se dio la vuelta. Como había pensado, un gran par de ojos dorados estaban a centímetros de él. Acaba de darse cuenta de que los ronquidos atronadores habían desaparecido, mientras que el resplandor naranja salía directamente del par de ojos de Xuanwu. El Xuanwu mostró sus colmillos entrecruzados, una disposición de color negro y amarillo, y rugió por la boca abierta. Wei Wuxian estaba parado justo entre sus colmillos, atacando de frente por las olas del rugido. Sintió que sus oídos estaban a punto de explotar e incluso todo su cuerpo comenzó a doler. Mientras lo atacaba, Wei Wuxian metió el manojo de varillas de hierro en la boca. Tanto el momento como la posición fueron correctos. Ni un segundo más ni una pulgada debajo. Se enganchó en las mandíbulas superior e inferior de la bestia. Si bien la bestia no pudo cerrar la boca, Wei Wuxian apuñaló un paquete completo de flechas en la parte más delicada de su piel. Aunque las flechas eran delgadas, Wei Wuxian había atado 5 en un paquete, y lo había clavado tan profundamente en la carne de la bestia que incluso la pluma se había hundido. Era como si fuera una aguja envenenada. Bajo el dolor extremo, el Xuanwu cerró la boca tanto que todas las varillas de hierro entre sus colmillos se curvaron. La medida docena de barras rectas fueron presionadas inmediatamente en forma de gancho por su intensa mordida. Wei Wuxian clavó unos cuantos manojos más de flechas en su piel suave. Desde su nacimiento, la bestia nunca había tenido una desventaja tan grande. Estaba loco de dolor. Su cuerpo, en forma de serpiente, se retorció tan fuerte como pudo dentro de su caparazón y su cabeza también se estrelló, haciendo que el montón de cadáveres se agite con la fuerza de un deslizamiento de tierra. Wei Wuxian estaba casi completamente sumergido en las rancias extremidades. El Xuanwu abrió mucho los ojos, magnificando el horrible amarillo. Al abrir la boca, parecía que quería tragarlo todo. El montículo del cadáver se deslizó hacia la boca a la velocidad de una inundación. Wei Wuxian estaba luchando, nadando contra la corriente, cuando de repente se agarró una espada de hierro. Su corazón se hundió, los agudos gemidos sonaron nuevamente dentro de sus oídos. El cuerpo de Wei Wuxian ya fue absorbido por la boca del Xuanwu. Al ver que la bestia estaba a punto de cerrar la boca, espada en mano, Wei Wuxian utilizó la misma técnica nuevamente y la metió entre las fauces de la bestia. Los órganos internos de bestias centenarias como esta solían ser capaces de erosionarse. Si uno fuera tragado, se fundiría en una nube de humo en un instante. Wei Wuxian se agarró firmemente a la espada, como un pico se fijó en su boca, incapaz de ir a cualquier dirección. El Xuanwu golpeó con un momento. No podía tragarse el pico sin importar qué, incapaz de cerrar la boca, pero tampoco quería aflojarla. Finalmente, salió disparado de su caparazón. Tenía miedo de cómo Wei Wuxian lo picó mientras estaba dentro de su caparazón. Como si quisiera escapar, trató tan fuerte como pudo de exprimir su cuerpo. Tan fuerte que también se reveló la delicada carne que había estado escondiendo debajo de su armadura, y Lan Wangji ya había colocado la corda delante del agujero de su cabeza. Había estado esperando desde hace mucho tiempo.
Tan pronto como el Shangwu salió corriendo, apretó la cuerda y rasguó sobre él. La cuerda del arco vibró y cortó su carne. La bestia no podía entrar ni salir, reprimida por los ataques de los dos. Era una bestia deformada y no verdaderamente divina. Nunca tuvo mucha inteligencia para empezar. Bajo el dolor, se había vuelto completamente loco, agitando su cabeza y su cola mientras se agitaba en el agua oscura. Cayó dentro de un gran remolino agitando las olas que chocaban, pero sin importar lo que hiciera, uno de los dos se pegó firmemente a su boca para que no pudiera comer nada, mientras que el otro usó un acorde para estrangular su delgada región vital, cortándolo centímetro a centímetro. A medida que el corte se profundizó, su sangrado también empeoró. Lan Wangji tiró con fuerza del acorde y se negó a soltarse ni una fracción de segundo. Lo sostuvo durante 6 horas. 6 horas después fue cuando el Shangwu finalmente dejó de moverse. La región vital de la bestia casi se había separado del resto de su cuerpo debido al acorde de Lan Wangji. Habiendo sobreexigido su fuerza, sus propias palmas también estaban cubiertas de sangre y heridas. El titán de una concha flotaba sobre el agua. La piscina ya había sido teñida de un tono rojo púrpura visible a simple vista. El olor a sangre era tan espeso que podría confundirse con un estanque del purgatorio. Con un ruido sordo, Lan Wangji saltó al agua y nadó hacia su cabeza. Los ojos del Shangwu estaban muy abiertos, sus pupilas ya se habían atenuado, pero su boca aún se mordía con fuerza. Lan Wangji. ¡Wei Jing! Ningún sonido salió de la boca de la bestia. Lan Wangji extendió la mano de inmediato, agarrando las 2 hileras de colmillos y obligándolos a separarse. Nadando en el agua sin nada que pudiera usar para sostenerse, solo podía abrirlos después de esforzarse durante bastante tiempo. En el interior, vio una espada de hierro negro clavada en la boca de la bestia. Tanto la punta como el mango había perforado profundamente su carne. La hoja ya había sido forzada a una curvatura. Todo el cuerpo de Wei Wuxian estaba acurrucado en forma de camarón, con la cabeza hacia abajo, sus manos aún apretadas sobre la hoja no tan afilada de la espada. Casi se había deslizado en la garganta del Shangwu. Lan Wangji agarró su solapa de inmediato y lo sacó. Tan pronto como las mandíbulas del Shangwu se aflojaron, la espada de hierro se deslizó en el agua y se hundió hasta el fondo. Con los ojos bien cerrados, Wei Wuxian yacía sin fuerza sobre el cuerpo de Lan Wangji. Con un brazo alrededor de su hombro, sosteniendo su cintura, Lan Wangji flotó sobre el agua sangrienta con él. ¡Wei Jing! Sus manos temblaron ligeramente. Justo cuando estaban a punto de tocar la mejilla de Wei Wuxian de repente se estremeció y se despertó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Se dejó caer ligeramente, haciendo que ambos cuerpos se hundieran más profundamente en el agua. El brazo de Lan Wangji se apretó alrededor de su cintura. Lo es. La mirada de Wei Wuxian estaba en blanco, como si tuviera problemas para darse cuenta de lo que estaba pasando. Él solo respondió después de pensar por un momento. ¿Está muerto? Está muerto. Genial. Está muerto. Anteriormente seguía gritando mientras giraba y luego me desmayé. Oh, cierto, el agujero bajo el agua. Rápido, vamos, salgamos por el agujero. Lan Wangji sintió que su comportamiento era extraño. ¿Qué está mal? Wei Wuxian estaba repentinamente enérgico. Nada, salgamos lo antes posible, no hay tiempo que perder. De hecho, no había tiempo que perder. Lan Wangji asintió. Te llevaré. Wei Wuxian. No hay necesidad. Sin embargo, el brazo derecho de Lan Wangji todavía estaba envuelto como un cinturón de hierro alrededor de su cintura, declarando en un tono irrefutable. Respira. Ir bajo el agua, en tal aturdimiento, probablemente no fue la mejor idea. A Wei Wuxian tampoco le gustaba forzarse, y asintió. Los dos respiraron hondo y se lanzaron al agua. Un momento después, 2 salpicaduras brotaron del agua rojo púrpura. Los dos volvieron a escabullirse. Wei Wuxian escupió un trago de agua ensangrentada y se limpió la cara, cubriéndola con el rojo púrpura. Se veía aún peor que antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un agujero? Yang Chang había dicho que había un agujero en el fondo de la piscina capaz de dejar pasar a media docena de personas a la vez, y los otros discípulos ya habían escapado del agujero. Wei Wuxian había pensado originalmente que no se podía encontrar porque estaba bloqueado por el cuerpo del Shangwu, pero el cadáver del Shangwu ya estaba en un lugar diferente, y aún no había un agujero donde solía estar el cuerpo. El agua goteaba por el cabello mojado de Lan Wangji. Él no respondió. Los dos se miraron el uno al otro. Ambos pensaron en una posibilidad desalentadora. Era probable que, bajo el intenso dolor, cuando el Shangwu se agitaba locamente sus extremidades, sacudió las rocas submarinas o pateó en algún lugar determinado, casualmente causando que el único agujero del que pudieran escapar fuera bloqueado. Wei Wuxian salió del brazo de Lan Wangji. Se sumergió en el agua. Lan Wangji lo siguió. Sin embargo, después de buscar durante mucho tiempo, todavía no pudieron encontrar ningún agujero, ni siquiera uno que pudiera dejar pasar a una sola persona. Wei Wuxian, ¿qué hacemos ahora? Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió.
Subamos primero. Wei Wuxian agitó las manos. Vamos a subir. Ambos fueron drenados de toda energía, nadaron lentamente hacia la orilla. Cuando salieron del agua, ambos estaban cubiertos de un sangriento tono púrpura. Wei Wuxian se quitó la ropa, escurriéndolos y arrojándolos al aire. No pudo evitar maldecir. ¿Estamos jugando o qué? Estaba pensando que si nadie viniera a ayudarnos, no podríamos matarlo incluso si quisiéramos, y por eso lo hice. Y ahora, finalmente está muerto. Y el hijo de puta hizo colapsar el agujero. Al escuchar el polvo, las cejas de Lan Wangji se crisparon. Quería decir algo, pero lo contuvo. Wei Wuxian arrojó su ropa mientras maldecía. De repente, sus piernas cedieron. Lan Wangji se lanzó hacia adelante a tiempo para atraparlo, apoyándose contra su mano. Wei Wuxian habló. Está bien. Usé toda mi energía. Oh, cierto, Lanshan, ¿viste que estaba sosteniendo una espada cuando estaba en su boca? ¿A dónde fue la espada? Lan Wangji. Se hundió bajo el agua. ¿Hay algo al respecto? Wei Wuxian. ¿Se hundió? Olvídalo entonces. Cuando se aferraba a la espada, seguía escuchando un diluvio de gritos junto a sus oídos. Su cuerpo se sentía frío y su cabeza daba vueltas. La espada de hierro debe haber sido algo especial. El Shangwu había consumido al menos 5.000 personas. Cuando la gente fue arrastrada a su caparazón, el cuerpo aún intacto, tenía que haber algunos que aún estuvieran vivos. La espada podría haber pertenecido a un cultivador que había sido comido. Había estado oculto durante al menos 400 años dentro del montículo de cadáveres del proyectil, manchado por el dolor y el resentimiento de innumerables humanos, tanto vivos como muertos. Había escuchado sus gritos. Wei Wuxian había querido quedarse con la espada y examinar el hierro correctamente, ahora que se había hundido, sin embargo, y estaban atrapados aquí, incapaces de escapar. Parecía apropiado dejar caer el asunto. Si lo mencionara demasiado y Lan Wangji entendiera a qué se refería, volverían a estar en desacuerdo. Wei Wuxian agitó las manos. Realmente no hay nada bueno en eso, ¿verdad? Continuó arrastrando las piernas hacia adelante. Lan Wangji lo siguió en silencio. Unos pasos después, las piernas de Wei Wuxian se dieron nuevamente, y Lan Wangji lo atrapó de nuevo. Esta vez se puso una mano en la frente. Después de contemplar por unos momentos, dijo: Wei Jin, tú eres tan cálido. Wei Wuxian también se llevó la mano a la frente. Lanshan, también eres muy cálido. Lan Wangji retiró su mano, hablando en un tono tibio. Eso es porque tu mano está fría. Wei Wuxian. Creo que me siento un poco mareado. Hace unos 4 o 5 días puso todas las hierbas en la bolsita de perfume en la pierna de Lan Wangji. Solo se limpió la cara en el pecho unas pocas veces. En los últimos días no había descansado bien, y solo había estado hurgando en el montículo del cadáver y el agua de la piscina. Su lesión finalmente había empeorado. Wei Wuxian tuvo fiebre. Después de manejar por un tiempo, Wei Wuxian se sintió cada vez más mareado. No podía caminar más, así que decidió sentarse donde estaba, reflexionando. ¿Cómo podría tener fiebre tan fácilmente? No he tenido fiebre en años. Lan Wangji no tenía ganas de expresar su opinión sobre la parte tan fácil de sus palabras. Acuéstate. Wei Wuxian hizo lo que le dijeron. Lan Wangji tomó su mano y comenzó a pasar la energía espiritual. Aunque había estado mintiendo por un tiempo, Wei Wuxian pronto se sentó de nuevo. Lan Wangji le dijo: Acuéstate bien. Wei Wuxian retiró su mano. No necesitas darme nada, no te queda mucho. Lan Wangji volvió a tomar su mano y repitió: Acuéstate bien. Hace unos días, Lan Wangji se quedó sin energía y se asustó y provocó por él. Esta vez fue el turno de Wei Wuxian de quedarse sin energía para que él hiciera lo que quisiera. Pero, incluso cuando estaba acostado, a Wei Wuxian no le gustaba la soledad. Poco después comenzó a quejarse. Es demasiado difícil. Lan Wangji. ¿Qué quieres? Wei Wuxian. Quiero mentir en otro lugar. Lan Wangji. ¿Dónde te gustaría mentir? ¿En un lugar así? Wei Wuxian. Déjame que me prestes tu regazo por un tiempo, ¿no? Lan Wangji habló con una cara inexpresiva. Deja de perder el tiempo. Wei Wuxian. Lo digo en serio. Mi cabeza está muy mareada. No eres una niña. ¿Por qué no me la prestas un poco? Lan Wangji. Incluso si no soy una niña, no puedes simplemente mentir sobre eso. Al ver que comenzó a fruncir el ceño, Wei Wuxian respondió. No estoy bromeando. Tú eres quien debería dejar de perder el tiempo. Me niego a aceptar esto. Lanshan, dime por qué. Lan Wangji. ¿Por qué? Wei Wuxian logró darse la vuelta y tumbarse boca abajo en el suelo. De todas las demás personas, no hay nadie a quien no le guste en secreto, a pesar de decir que soy molesto. ¿Por qué es que siempre que eres tú, nunca me miras bien? Contamos cómo habéis vivido la muerte el uno con el otro, ¿no? Ni siquiera quieres prestarme tu regazo para que me acueste y me estás dando una conferencia de nuevo. ¿Eres un hombre viejo o qué? Lan Wangji respondió con una voz débil. Estás delirando.
Quizás estaba realmente delirante. No mucho después, Wei Wuxian se había quedado dormido. Cuando estaba durmiendo, sintió que su posición acostada no era tan mala. Parecía que realmente estaba acostado en el regazo de alguien. Una mano fría descansaba sobre su frente. Se sintió bastante cómodo. Felizmente, rodó tanto como quiso, y no había nadie que lo regañara. Cuando rodó por el suelo, su cabeza incluso fue acariciada suavemente antes de que lo levantaran y volvieran a poner en el regazo. Pero, cuando despertó, todavía estaba tirado en el suelo. Lo que había reemplazado el regazo era un montón de hojas detrás de su cabeza, que se sentía algo mejor que antes. Lan Wangji estaba sentado a bastante distancia de él. Se había iniciado un incendio. La luz del fuego se reflejaba en sus mejillas como si fuera jade, cálido y gentil. Wei Wuxian pensó para sí mismo. Por supuesto que era un sueño. El camino por el que los dos habían querido escapar fue cortado. Atrapado dentro de la cueva, tuvieron que esperar a que la secta Yumenyan los rescatara, y pasaron 2 días más. En los 2 días, Wei Wuxian siempre había tenido poca fiebre, durmiendo antes de despertarse y antes de volver a dormir. Todo dependía de que Lan Wangji le pasara energía espiritual para que pudiera mantener su condición actual y asegurarse de que no empeorara. Wei Wuxian. Es muy aburrido. Realmente es muy aburrido. Está demasiado tranquilo. Tengo hambre, Lanshan. ¿Por qué no te levantas y me haces algo? Hazme un poco de esa carne de tortuga. No importa. Prefiero no hacerlo. La carne de bestias devoradoras de hombres como esta definitivamente está podrida. No deberías moverte después de todo. ¿Por qué eres así, Lanshan? Eres tan aburrido. Tu boca está cerrada y tus ojos están cerrados. No me hablas y no me miras. ¿Estás en Zen? ¿O eres un monje o algo así? Bien, tu fundador realmente era un monje. Lo olvidé. Lan Wangji, cállate. Aún tienes fiebre. No hables. Conserva tu fuerza. Wei Wuxian. Finalmente me respondiste. ¿Cuántos días hemos estado esperando? ¿Por qué nadie ha venido a rescatarnos todavía? Lan Wangji. Ni siquiera ha sido un día. Wei Wuxian se cubrió la cara. ¿Por qué eres tan difícil? Debe ser porque estoy contigo. Yan Chang debería haber sido el que se quedó. Incluso discutir con él sería más interesante que ser así contigo. Yan Chang, ¿dónde demonios estás? Han pasado casi 7 días. Lan Wangji apuñaló una rama en el fuego, logrando de alguna manera darle el aire de una espada. Extendiéndose por todas partes, las chispas bailaron en el aire. Habló fríamente. Descansa. Wei Wuxian se acurrucó nuevamente en un camarón. Frente a él. ¿Hablas en serio? Me acabo de despertar y me estás diciendo que descanse. ¿Realmente odias ver tanto la versión despierta de mí? Al quitar la rama, Lan Wangji respondió con calma. Estás pensando demasiado. Wei Wuxian pensó para sí. Absolutamente nada funciona en él. No es tan interesante como hace unos días. O la cara tan oscura como el fondo de una sartén, hablando con tono real, incluso mordiendo a otros cuando está enojado. Pero uno no debería esperar ver a Lanshan tan fácilmente. Probablemente no podría volver a verlo hasta el final de mi vida. Él dijo. Estoy tan aburrido, Lanshan, hablemos. Tú puedes empezar. Lan Wangji. ¿A qué hora solías dormir? Wei Wuxian. Tu comienzo es muy aburrido. Está tan seco que realmente me hace no querer continuar. Pero todavía te voy a dar una cara y continuar. Déjame decirte, en el muelle de Loto nunca he dormido antes de la 1 de la mañana. A menudo me quedo despierto toda la noche. Lan Wangji. Conducta inapropiada. Un mal hábito. Wei Wuxian. ¿Crees que todos son como la gente de tu secta? Lan Wangji. Tienes que parar. Wei Wuxian se cubrió los oídos. Estoy enfermo, tengo fiebre, hermano. ¿No puedes decir algo más agradable? ¿Y hacer que el pobre se sienta mejor? Nada salió de la boca cerrada de Lan Wangji. Wei Wuxian. ¿No sabes qué decir? Bien. Debería haberlo sabido. Entonces, si no sabes qué decir, ¿puedes cantar? ¿Qué tal si cantas una canción? Originalmente había sido un comentario casual. Estaba charlando con Lan Wangji para pasar el tiempo y no esperaba que estuviera de acuerdo. Sin embargo, después de unos momentos de silencio, una voz baja, pero suave, resonó suavemente a través de la cueva hueca. Lan Wangji realmente comenzó a cantar. Wei Wuxian cerró los ojos, se dio la vuelta y extendió las extremidades. ¿Suena bien? Él preguntó. ¿Cómo se llama? Lan Wangji pareció murmurar algo. Wei Wuxian abrió los ojos.